chicos? ¿Qué pasa, gente? Muy buenas. Bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos aquí a entrar a este ¡Guau! directo de Al-Hamma Real Madrid Femenino. Y bueno, ya vemos que hay mucha gente aquí en espera. Mucha gente por aquí, en el canal. Vamos, chicos. Poti Poti había preguntado si nos gusta esa alineación. ¿Cuál es el 11 Sí. inicial, Quique? Bueno, a ver, a mí el 11 particularmente no me disgusta. Misa, Teresa, Ivana, Maite, Esther, Weir, Claudia Florentino, Lucía, Zornoza, Atenea, Esbaba. Bueno, me parece que teniendo en cuenta que, con todo el respeto, jugamos ante el penúltimo de la Liga F, creo que es un 11 perfectamente competitivo. Es verdad que de momento no vamos a ver en el 11 titular a Linda Caicedo, que tendrá que esperar su oportunidad en el banco. Pero bueno, creo que realmente es un buen 11, problemas en forma de bajas. Olga por tarjetas no está, Rocío es baja, tampoco está Kathleen, que la han operado del cúbito, y bueno, Feller tampoco... Yo creo que Toril está... Este 11 y las decisiones creo que van más enfocadas a centrarnos de cara a la Copa de la Reina, partido frente al Villarreal, de cara a que es el título que podemos competir y ganar. Entonces normal, ¿no? Normal. Yo creo que tiene sentido el 11, Ana Paula. Así es, a mí me gusta también el 11. Tenemos la sorpresa de esta nueva pareja de centrales, Iván y Claudia Florentino, así que vamos a ver cómo funciona. Espero, a ver, yo creo que Claudia Florentino para este perfil de partido te da nivel, ¿no? Es una jugadora que no va a continuar la próxima temporada. Es de las pocas titularidades, no sé si la única que ha tenido esta presente campaña, la ex del Albacete, pero está para este tipo de envites, no está para jugar partidos de tronío, pero frente a equipos más modestos, Claudia tiene nivel primera división, vamos. Así es, nos preguntan si vamos a transmitir. Chicos, el partido no se puede transmitir porque los derechos los tiene DAZN, pero lo vamos a comentar. Lo que es la idea del directo es vivir con vosotros la pasión del Real Madrid femenino en directo, comentarlo, vivirlo. Yo os recomiendo que estéis con nosotros para analizar en el live, en el stream, el partido, y doble pantalla con DAZN en Latinoamérica. Lo podéis ver vía YouTube. Y en España os lo podemos ir cantando pues un poquito todo lo que va pasando, ¿vale? Pero evidentemente entender que no queremos que nos chapen el canal, que nos lo cierren, ¿no? Nosotros llevamos la actualidad en el canal del Real Madrid femenino y evidentemente hoy es un día muy especial porque puede ser el debut de doña Linda Caicedo, que la tenemos con el 19 esperando en el banco, en la banqueta, entonces lo vamos a comentar. Es vivirlo con vosotros la idea. Así es, chicos, así que bienvenidos. Oye, no se oye bien, Ana Paula. Es verdad que estoy un poquito lejos del micrófono. Hoy Claro, mi la vida, cuestión, es que... yo suelo estar más cerca. Salvo que yo vaya cambiando el micrófono hacia mi lado, chicos, pero no. Vamos a ver si mejoramos un poquito. A ver, esto. lo que puedes... Yo creo que a mí me llega mi voz allí, ¿eh? A ver, lo pongo más cerca mío porque Quique grita. Yo tengo mucho chorro, entonces entonces- van a escuchar Quique de todos modos. Así Chicos, que... ¿me escucháis a mí hablar así? ¿Me oís? Sí. Poti Poti dice, espero que Rocío solo sea que le estén reservando. Que le estén reservando. Bueno, Rocío y Feller, ¿no? Porque Feller también Claro. es una jugadora importante. Hay que decir que el Real Madrid, si no me equivoco, ha estado entrenando en césped artificial. De cara al partido, Ana Paula. Puede ser Para interesante, este partido, ¿no? mira, Sí. es que de los pocos césped artificiales que se El del Granadilla, pues son de los pocos césped artificiales. Miren, San Victoria, ¿no? Dice Poti Poti que se puede ver. ¿Qué más, chicos, que habían comentado antes? Buenas tardes, Fernando. Después Comienza de la ya el Copa de la partido. Reina nos toca el derby. Sí, chicos, el derby yo voy a estar presente ahí en el derby. Chicos, qué nervios, ¿ah? Ese derby de... sí se escucha, gracias, José. Vale, genial, gracias. Bueno, chicos, los que lleguéis al canal, si os apetece suscribiros, es gratis y apoyáis el canal. Lo hacéis crecer, ¿vale? Todo... Ese partido, todo suma. Claro, yo aquí, chicos, como siempre, no pongo el tiempo, el timing, el cronómetro. Dale. Bueno. Ay, no os preocupéis, chicos, todo se soluciona. El Big Boss. Bueno, de momento el Alhama sale Pone- fuerte en primera presión. Rosenberg pone coco, pero yo no sé, creo que esto es algún símbolo, algún emoji que no se puede ver cuál es. Pero bueno, Co. solo comentario. Acá podemos ver el partido, solo van a comentar, chicos, comentar y algo, intentar darles, indicar cómo va el partido, ¿vale? Ahora el Madrid tiene la posesión y Svava ahí en su lateral, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, estoy viendo la Svava en la lateral, nada. Ah, vale. Pero en esta pantalla grande no lo puedes ver aquí. Sí, por Ah, supuesto. bueno. Maravilloso. Ahí tenemos a Randri García, el entrenador del Alhama. Hombre, hoy también hay que comentar ese doble pivote, ¿no? Bueno, doble. De momento es doble pivote, porque Claudia está como a la izquierda,
es Maite Oroz, Teresa Olleira, con Claudia Zornoza un poco más adelantada, ¿no? ¿Mm? Es llamativo. Un poco Sí. llamativo. Corner. Bueno, En primer España- corner para la Lama. En España, Sara se puede ver en Dazan, ¿vale? Sí, Coco era Colombia, me imaginaba. Perdona, Rosenberg. Pero bueno, ahí estamos. Pues el fútbol de nuestra colombiana Linda Caicedo. Bueno, Miguel, ojalá que Linda... Yo pensaba que iba a ser titular, ¿eh? todos Fijaos. la queremos ver, o sea que Tori la ponga ya. Ya. Si no, nos vamos a dormir. Si no, ese directo se acaba. Si no, exacto. Y cara, Corner para la Lama, cuidado. Ahí está Misa. ¿Buscamos la contra o qué? Nada. A ver, nada, ¿no? No. Misa bueno, no. Bueno. sabéis que yo tengo un problema que Misa... Bueno, Tarda ha en sacado- sacar, ha pero ya sacado- saca más rápido, Sí, ¿eh? sí. ¡Falta, hombre! Que le iba a criticar un poco falta... Falta Atenea del Atenea. Castillo. De pucheo ahí. O sea, a mí se me escucha desde aquí perfectamente, ¿no? Divino. Sí, aquí que siempre. Divino. ¿Dónde se puede ver el partido, chicos? Se puede ver por Dazan en España. Luego en Latinoamérica creo que por YouTube lo están echando. YouTube Dazan lo están echando, sí. Creo que por, claro, el posible debut de Linda Caicedo. Que ojalá hoy tengamos el debut de Linda Caicedo. Exacto. Ojo, primer ataque. Balón para Weir. Weir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de ¡Vámonos! Weir! Chicos, el pase, Gol, qué buen gol. pase. ¡Qué pase de Zornoza para Weir! Muy- ¡Qué clase tiene esta chica! La reina del gol, la reina de la clase, la categoría, la ¡Vamos! diferencia. Vamos, Caroline Weir. Me encanta decir Weir. Weir. Bueno, el pase de Claudia Zornoza, pura golosina. Y Caroline Weir, que con espacio te mata, te hace pupita. Ahí están las pioneras blancas. De... En Aljama. Ojo, pero el pase de Claudia espectacular, Mira Weir lo que hace. Bueno, cómo Ya. pica el balón. Buah. Ella es desde luego la Big Boss, Es la Quiero gran ver, jefa. chicos, si no me equivoco, el último partido, el Real Madrid-Aljama aquí fue un 5-1. Sí, si por no me ahí. equivoco, ¿no? Feller marcó 2 goles, un doblete, me acuerdo. Y Weir también Sí. marcó. De hecho. Así que... Bueno, Weir, habría bien. que preguntar qué partido no marca Weir. Espectacular, la niña, macho. Qué bien, Caroline Weir. Así es. 20 goles en la temporada, no dice Poti Poti. ¡Qué Buenas barbaridad! tardes, Miguel. Oye, quiero decir que Vamos. Poti Poti es uno de los reyes de los datos, Sí, O sea, aquí... está a tope. Poti Poti es un Poti crack. Poti ahí está y la ayuda. Que Grande Poti Poti, te queremos, tío. Antes solía estar David también, que suele estar ahí, pero Poti Poti y David van a la par. con Van a la nosotros. par. Saludos, Isabel, bienvenida. Bienvenida Isabel. Hoy veremos a Linda, claro, chicos. Yo creo A que... ver, es que no te quería yo creo que es el sentir. partido adecuado para verla, porque la Lama, con todo el respeto, ya le hemos marcado el primero. Creo que es un partido que podemos encarrilar bien desde el comienzo. Y bueno, El banquillo del Madrid está muy escaso. Tenemos Kenty Robles, Naikari, Melín Gerard, Caroline Moller, Linda Caicedo y Frilla Olofsson. Freya Siri Olofsson. Y Carla Camacho. O sea Hombre, a que ver, hay opciones en el banquillo, pero obviamente Linda es la mejor opción. creo que... Linda debería, si todo va bien, yo creo... Chicos, vamos a hacer una porra. ¿En qué minuto va a entrar Linda Caicedo en este partido? Yo digo que va a entrar en el comienzo de la segunda parte. Minutos 60, 60 digo yo. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Venga, dale, Alejandro. Ay, Dios mío. Vamos, Linda Caicedo. En Colombia, Joana, creo que lo echan por YouTube. Chicos, si sois... Por YouTube, si- Dazan. YouTube, Los que Dazan. están en Colombia, que nos digan si es así, porque también eso es lo que hemos leído. Pero yo no sé si es en toda Latinoamérica. Creo que es en Colombia. Pero, por ejemplo, en Ecuador no lo sé, ¿sabes? O en Venezuela, o Argentina, o Brasil, ¿no? Balón, bueno, Lucía ha trabajado con Maite Oroz en el centro de ¿Qué hace campo. Weir ahí, tío? Bueno. Yo Cuidado, tampoco- ataque de la Lama. Ojito, Ay. Bueno, estaba Bien, muy Sofi, bien. buenísima. Uy, bueno, luego... No, pero se la lleva por cuerpo ahí, por pierna. Qué Qué Chicos, bien. ¿qué os parece la temporada de Svava? Ahí, O sea, cuidado la pérdida de Weir aquí. Vale. Hay que tener cuidado con esas pérdidas. Yo no veo a la Lama un equipo, tampoco lo vi en la ida, muy creativo. Creo que no andan sobradas de calidad. Pero esas pérdidas en campo propio pueden hacernos mucha pupita, mucho daño. así Pero el es. Madrid toca bien el balón, Está tocando bien. Minuto 50, nos dice Cristian, minuto 60, entra Linda. Saludos, Raúl. Bueno, chicos, es que no estoy leyendo, mira. Ojo que pueda haber otra. A ver la jugada. No, Maite se ha entretenido, yo creo. Ahí. Va a jugar Linda, Jurani dice, a ver, ¿serás que deja de mostrar tu cara y poner el partido? Bueno, José, mi cara no será de las más bonitas, pero el partido no lo podemos poner. Y si no te gusta, ya sabes, saludos. Sí, sobre todo hay gente que tiene Oye, lo que me- viene siendo poca educación. Me voy a ¿eh? poner minutos 60, minutos, nos dice Alejandro, Sara.
Minuto 65. Juizara, en España lo echan por DAZN y en Latinoamérica o Colombia creo que lo están echando por DAZN. Vamos a poner un cartel, chicos, ¿dónde lo están echando los partidos? Hombre, puedes poner un comentario fijado. Sí, sí, sí. Bueno, en Teledeporte no está. No, en Teledeporte no En lo Teledeporte echan. están con los europeos de atletismo indoor. Hay algunos partidos de la Liga F, eso es verdad, que lo echan por No, Gol pero TV, no, o no lo echan no, más, ¿no? no. Se acabó. No tiene los derechos. Lo que sí que echan es la Copa de la Reina. Vale, vale. No, pero antes había un acuerdo que Antes con la sí Liga echaban un F, partido. un partido Pero de la- desde que DAZN ha adquirido todo el paquete. No. Claro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bueno, tenemos lesión en el campo de una jugadora de la Lama. Mira, Mario Ortiz nos confirma que lo pasan a toda la TAM en YouTube de DAZN, chicos. Bueno, Así pues lo ya ponen. está. En Colombia, en la página de DAZN Women's Football, perfecto, Leonardo. ¿Alguien sabe dónde lo transmite? Ahí está, chicos. Nos contestan los propios chicos. Saludos desde Colombia, Richard. Buenas tardes. ¿Juega Linda titular? No, Joan Ran. No. No, John Rano. Va a salir en la segunda parte, yo pienso. Está en el banquillo, esperando su oportunidad. En el Así ataque que- tenemos hoy a tener el Castillo con... Bueno, Con Esther. Esther. Y con Weir. con Weir. ¿No? Pues ya está. Hombre, que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Bueno, saludo a todos. Quique ve la Fórmula 1. Algo No, lo vemos, ¿no? no, que va. Quique no lo ve, pero yo de vez en cuando lo veo. Yo de la Fórmula 1 ya hace mucho tiempo que me desenganché. Alonso se clasificó en primero, eso sí sabemos. No, pero luego al parecer ahora va quinto. No Va. sé, es una cosa un poco No rara. está la finalizada clasificatoria, entonces. Claro. Para. Entrarán en el 85. Que eso se lo hace con Naikari, lo hizo. No, Linda Caicedo va a entrar antes. O Mole o Naikari hace eso, ¿no? Sea respetuoso, sí, Leonardo. Gracias. No sé si. Sí, hombre, es que la gente... A ver, hay dos maneras de decir las cosas en la vida, mal o bien. Hay gente que las dice mal y sobre todo que las dicen mal, oye... Bueno, pues, gracias por la transmisión. ¿Ves? Carambolo lo dice muy bien. Gracias. Muchas gracias, hombre, Es por los vuestro mejores, apoyo. chicos. Gracias, Miguel. Gracias. Buena familia, Carlos. Quique, luego te contesto a Telegram. Sí, Señor, que le he venga. escrito respecto a Gabri Veiga, Carlos. Luego hablamos, tío. Sí, ya comenzó el partido, chicos. Vamos en el minuto... Bueno, minuto 8, yo tengo aquí 8:46, 47 Sí. y sumando. Así que... Bueno, ahí te Venga, chicos, esos likes, a tope en el directo. Vamos a apoyar el canal. Vamos a ver ahí... Yo lo que veo, Kike, es que el centro de campo del Madrid lo tiene muy liberado para que Maite lo pueda recibir perfectamente bien de las Ten en cuenta que centrales. todas las jugadoras que tiene el Real Madrid en el centro del campo son muy combinativas. Teresa Valleira, Maite Oroz, Claudia Zornoza e incluso Weir cuando se engancha. Aunque hoy creo que, como hemos visto la jugada del gol de Caroline Weir, de la escocesa, creo que Weir va a jugar más al espacio hacia la portería. Creo que va a dejar que las centrocampistas toquen entre ellas y Weir buscar más la portería rival, la carrera. ¿Qué pasa, cariño? Así es. No, estoy leyendo los comentarios. Ya, pero como te quedas un poco paralizada, ¿verdad? La página de DAZN lo están transmitiendo, así es. Correcto. El gol de Caroline me ha acordado a Nazario por la frialdad. Sí, o sea, bueno, tiene mucha frialdad, es un... ¿Dónde lo están transmitiendo DAZN, chicos? Saludos desde Aljama. ¿Por qué no pones un cartel? Voy a poner un cartel. No estoy en el campo porque las entradas están agotadas. Vamos al Aljama. ¿Tuve o no tuve? Mira, o tuve Hombre, es o no tuve. Alhama Es que verdad, está petado. está pero... petado, es un campo pequeñito, Está además petado. hay mucha gente, incluso ahí hay madridistas que van también por ver a Linda, seguro. ¿No? Tiene que ser algo chulo. Sí, sí, sí. Fuerza para Linda, desde hoy hincha de Real Femenino. Grande, Jorge, bienvenido a este canal. Hay mucha gente en Colombia que se ha enganchado con el Real Madrid femenino por poder ver a Linda, ¿eh? También. Ujú, sí, sí, sí. Hola chicos, somos unos colombianos en España esperando el debut de nuestra Rita Caicedo. ¡Hombre! Víctor y Marta desde Bilbao. Qué Un abrazo, bien, me un encanta. abrazo, chicos, un abrazo. Abrazos de vida para ustedes de Belén, de los Andaquiles, Caquetá, el pueblo con el nombre más bonito de Colombia, el municipio protector del agua. Bueno, gracias por los comentarios, ya que DAZN está en inglés, ayuda un buen tener el vídeo de DAZN y su audio. Un tip para los de Latam que no saben inglés. Bueno, muy bien, Leonardo. Sí, tampoco. Bueno, del partido de momento yo me quedo, aparte del gol de Weir obviamente, de momento Atenea y Esther no han enganchado mucho juego, pero las protagonistas han sido tanto Claudia Zornoza, Maite Oroz, como Tera Velleira, ¿no? Creo que el equipo está teniendo protagonismo con balón. Ojo Atenea, a ver ahí. Potipote dice que han tenido que poner más gradas. O sea, estoy suscrito en DAZN y no lo están retransmitiendo, Richard. Suscrito en DAZN, pero en DAZN Latinoamérica Es o... que, Bueno, da igual, Richard, debería ponerlo. Fíjate que El DAZN paquete que tiene contratado. tiene varios paquetes, claro. Entonces, Claro, es que no todos los paquetes que- incluyen en la Liga F, ¿eh? lo han modificado un poco. Últimamente hay como... ¡Ojo, Weir! A ver.
¡Uy! Madre mía. Lo ha tenido Will, chicos, y la verdad... Muy buen pase de Atenea, ¿eh? Muy buen pase de Atenea. Fuerte abrazo de Cúcuta para todos ustedes. Arriba Real Madrid femenino. Vamos a la Un abrazo fuerte, hombre. Y para los que sí hablamos inglés, ¿por dónde lo transmiten? YouTube, DAZN, Real Madrid femenino, Alama. Ahí tenéis, chicos. Hola, Linda. ¿Tenéis algunos bueno, a la Madrid, Linda tenga algunos minutos. A la Madrid, saludos. Desde Cali, Colombia. Saludos. Bueno, chicos, tengo una gran amiga que vive aquí en España y tengo que... De Cali. Es de Colombia. Ujú. No, es de... Pero ya de Bogotá, ¿no? Es de Bogotá. Sí, sí, sí. ¿Me podéis poner un link? Bueno, Mike en DAZN. El pequeño Mike. ¿Qué tal, Mike? Es el pequeño Mike. Fuerte abrazo. Bueno, ya estoy leyendo. Yo no conozco a esta chica Caicedo, pero es muy joven. No sé yo si es conveniente ponerle tantos focos encima. Bueno, Es eso que- también, digamos, la capacidad que tenga ella de crecer, ¿no? Al final los focos están ahí porque es muy buena. Luego tú tienes que ser capaz de saber llevar esa presión, de tener ese carácter, esa energía positiva. Pero a ver, de saber ¿cuántos llevar- años tiene Atenea, por ejemplo? Atenea ahora tiene 20, ¿no? Atenea tiene 20 años, o sea, viene al Madrid 20, 21, con... sí. Entonces, a ver... A ver, es sí, diferente porque obviamente Linda viene de un país diferente, costumbres... Una liga diferente. Una liga diferente. Pero yo, Linda Caicedo, viendo cómo ha ido progresando en la selección de Colombia, que ha ido muy rápido hasta la absoluta, yo no creo que la presión la pueda llevar mal. Yo creo que no la va a llevar mal. ¿Qué pasa? ¿En qué canal de la zona de principal? Adrián, yo creo que... El canal de DAZN es en el que ponga desde Real la- Madrid desde al la- ama. Desde la app. Desde la app nosotros tenemos la app de DAZN. No sé cómo es si tenéis contratado a través de alguna otra empresa. Así que chicos... Ah, claro, lo pueden tener también, porque sabemos que por Movistar otras- tiene algunos canales de DAZN, pero no echan todo. pero no echan todo. Yo creo que esto no lo echan. DAZN es una app, sí, Fabi. D-A-Z-N, DAZN. D-A-Z-N. O sea, no trabajamos para ellos, ¿vale, chicos? Que constancia, ya Sí, está. yo soy amigo de Menayo, Ya tío. basta. Soy amigo de Menayo. A ver si podemos... ¿por qué algunos salen con el nombre en verde? Bueno, Raúl, esto porque son nuestros miembros de canal. Ellos se suscriben aquí como Hacen miembros. la membresía, el apoyo económico desde la membresía. Ellos se unen, si tú puedes poner, hay una opción que dice mostrar apoyo al madridismo al día abajo y ahí puedes suscribirte Ahí como es donde la miembro del gente canal. pues hace apoyos mediante donaciones, membresías y tal. Y ahí Pero bueno, esos chicos ya están, algunos que son miembros del canal de hace ya Pues un año. 2 años ya. por ejemplo, Miguel Ángel es de hace un año. Y y ellos algo. pueden ver, por ejemplo, todos los partidos de masculino con nosotros. Lo vivimos aquí con ellos. Exacto, al día. Así es. Cuidado. Ojo, ataque de la lama. Cuidado, Sofi. Chicos, nosotros, a ver, Page. no podemos Ah, poner para el Madrid. link del partido porque no tenemos acceso desde España para verlo. Si están en la TAM, Claro, no podemos poner porque no tenemos acceso. Y claro, sabemos- si estáis en la TAN, lo que tenéis que hacer es poner Real Madrid a la Madazán. Ujú. Y los que queráis vivir el partido con nosotros, podéis poner doble pantalla, que esa es otra. Dejar, o sea, comentar, porque en Dazn hay mucho del Barça también, ¿eh? En Dazn está lleno de gente culé. O sea, que tampoco os interesa mucho... Vamos, lo digo por experiencia, ¿eh? Claro. Es verdad. Sí. Hay muchos culés que entran para... Es muy fácil solo ver los comentarios que Sí, están sí. y ya es Claro. muy fácil. Así que nada. Buenas tardes, vamos Linda Caicedo, nos dice Gustavo. Vamos, Buenas, Linda. Pareja, un saludo desde Múnich. Bien las chicas, vamos Francisco, muy bien. Bueno, bien, pero está un poco Está espeso. espeso, ¿no? Frío. Pero vamos, que el Madrid, aparte del gol, ha tenido otra ocasión de Weir. Y ellas la verdad es que no han amenazado demasiado. Alguna pérdida nuestra, pero tampoco gran cosa. Ojo, Atenea. Vamos, dale. No, hombre, no. La que yo no estoy viendo tanto es de Esther, ¿no? No, Esther ni ha tocado el balón. No la veo a Esther muy activa. A Además, ver. ya os digo yo que Linda creo que puede entrar perfectamente hoy por Esther. Mm. Perfectamente, vamos, me encajaría. ¿Qué pasa, Poti Poti? Caroline Weir, soy de la también como veo el partido, a través de YouTube, DAZN. Hola, veo que ya ha empezado. ¿Quién metió el gol? Ahí nos dice Poti Poti. Caroline Weir. Caroline Con la Weir. asistencia de Sornosa, ¿no? Sí. Un gol de muy bella factura. En ningún canal de DAZN lo he visto, ya revisé todos los canales. Ay, Alexander, madre mía. Pues es que eso ¿Cómo es extraño, yo no sé decirte? qué han hecho entonces. Si buscas en programación, a lo mejor en programación lo puedes
Lo puedes encontrar quizás en encontrar. programación de DAZN. Pero es que también depende, claro, Depende de qué pack tenés contratado, si es que... ya, pero, a ver, él dice por internet, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por YouTube? ¿O se refiere por la aplicación? A ver, en España no lo van a echar. A ver, chicos, en España no lo echan por En YouTube. España no lo echan, No, YouTube no lo echan. Lo echan, en la aplicación. ¿no? Lo echan por la aplicación que es de pago. O lo echan, en Latinoamérica sí lo echan por YouTube. Buenas a la Madrid, ¿qué tal José Suárez? Muy bien, chicos. ¿Qué pasa, José? Muy buenas. ¿Qué? Bueno, ahí hay una posible falta de Lucía Rodríguez, que no han pitado a Raquel. Que junto a Jade probablemente son las dos mejores jugadoras que tiene el Alhama. Jade, que es internacional por Guinea Ecuatorial, si no recuerdo yo mal. Bien, Maite. Buena, vamos, dale, Vamos. dale, Maite. Ojo, A Maite. ver, Esther pidió el balón, a ver, vamos. No tarden en... Es que Esther está un poco lenta, ¿no? Sí, tuvo la oportunidad de meter el pie de Esther, Y chicos, sacar un para... penalti, ¿no? Sí, Incluso podía haber también. sacado... No sé. Maite, buen pase, ¿eh? Mira, ese balón Feller hubiera llegado, por ejemplo. Jairo Digo, Linda no está jugando de momento, Osvaldo Luna, ¿en dónde? En US, pregunta Fabi. En DAZN, en US, sí lo están dando también, ¿ves? En USA. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Lo echan por DAZN. Hola, buenas. ¿Cuál es la aplicación de pago para ver el partido? Si estoy en España. Silvia, DAZN, D-A-Z-N. Y ahí tienes DAZN. que elegir el pack. A ver, chicos, hay muchos packs en DAZN. Hay varios packs, pues en los que incluyan el término Liga F. Claro, o sea, porque tú puedes ver solo la Liga F, puedes ver la Liga F con la Liga, puedes ver no sé qué, hay muchos. Puedes ver la Tienes Liga que F con leer la ahí. Liga de los chicos. La Liga F solo, la Liga de los chicos solo, con la Premier, bueno, es una infinidad de opciones y una infinidad de gastos. Exacto. O sea, hay múltiples opciones, todas ellas con gastos muy altos. Buenas tardes, no es porque, no sé por qué no se puede ver el fútbol femenino. Juan, es que, bueno, la vida hoy es así, o sea, el que quiera ver Todo el es de fútbol pago. hoy en día, ay, difícil. Ojalá nosotros tuviéramos La un opción. canal grande, por ejemplo, como uno de Ibai, que echa algunos Y partidos en contratarlo, ¿no? directo, El y contratar paquete. nosotros el paquete para vosotros. Y ahí lo estaremos narrando como Dios manda. Gracias, yo estoy en New Jersey. ¿Quién ha marcado? He llegado tarde. José, lo ha marcado Weir. Caroline Weir. Caroline Weir. Caroline Weir. Ahí Poti Poti también, ahí a DAZN es la jungla, dice Constantino Carvajal. La jungla de cristal. Bueno, y tienen también, algunos dicen que o sea, no pueden, para los que no saben inglés, también los comentarios en inglés son complicados, los comentarios también, no digo que los nuestros son mejores, pero los de DAZN también a veces. No, hay gente que por gustos a lo mejor... Yo no soy profesional, pero... No, pero hay para gustos colores, ¿no? Claro. Ya está. Bueno, el partido de momento está bastante tranquilito. Sin sobresaltos. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo que caiga el segundo. Porque mirar la jugada Weir que ha tenido, Esther ahora... Ellas dejan en la espalda espacios, ¿eh? Sí. Es un equipo que deja espacio. Mira, van muy arriba. Bueno, la tiene el balón Weir, pero la están presionando un poco y las compañeras no ayudan, ¿no? Pero bueno, Bueno, han logrado sacar sacamos el balón en largo. Mira, Esther ahí te lo baja. Mira, ojo. A ver, Buenísima. ¿tenía sola? A ver. No, pero no va a llegar. No, ese pase no. Eso, es muy bien Atenea. A ver. Ese campo es muy... No, el regate no. Sí, walk. Bueno, bien, balón para el Madrid, chicos, tiro de... Pero os dais cuenta que enseguida hay opción para poder correr Lateral. al espacio. Transiciones. De hecho es Menayo el que está comentando el partido para DAZN España. No sé si en Latinoamérica es Menayo el que... En inglés lo escuchan en inglés, Latinoamérica, ¿no? Pues, aparentemente. Sí, entonces, sí. nada. Buenas tardes desde Medellín, Colombia. Saludos para ver el partido de Colombia como hago en YouTube de San Sebastián. Yo lo encontré en YouTube. El canal se llama DAZN Women's Football. Ay, está Mira, mal. es fenómeno. Claro. Genial, gracias Fabio por poner aquí. Yo lo estoy viendo, pero pago una parte. Buenísima, mira. Voy a llevar el segundo, Maite. Vamos al Jama, mira, Ojo. Adrián. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué gol de Maite! Chicos, ¡Qué gol de Maite! ¡Qué golazo ha metido! Ha engañado a la portera, a la jugadora. A la jugadora, a la portera, a Weir y a todos nosotros. ¡Qué chicharro! Es que... Bueno, el partido se está poniendo perfecto para que juegue Linda, Vamos. Bien, Maite, muy buena. Full, lo puedes buscar en YouTube, lo que está en Colombia, ¿vale, chicos? Mira que juega con Esther. En DAZN, se Muy llama buena jugada. DAZN Women's Football.
Dasan Women's Football es el nombre del canal de YouTube a buscar para ver el partido en Latinoamérica. El único pero es escuchar los comentarios en inglés. Vamos a poner el comentario de Ángel fijado. Fijar mensaje. Muy buena esa, Ana Paula. Así, chicos, el que no... Gracias, Ángel, tío. Lo has explicado muy, pero que Y muy, si muy os bien. leo, no... Bueno, chicos, minuto 21, 2-0, el partido se pone fácil. Así es, muchas gracias. Bueno, Michael, muchas gracias, Michael. Ya lo ha dicho ahí que lo están dando por Dasan Women's Football. Muchas gracias. Bueno, chicos, tenemos que poner aquí nuestro marcador 0-2 para el Real Madrid. Ojo, dice Raúl, ojo. Ojo. Chicos, es que luego cuando vean el resumen van a decir lo que estamos diciendo, que fue un golazo el de Maite. El gol de Maite ha sido espectacular. Muy brillante, ¿eh? Cómo se ha ido y cómo ha empalado el balón. Abraham, no tengo el link porque no estamos en Latinoamérica, no podemos verlo, ¿vale? Está bueno. Perdón, está complicado. Vamos. Oye, chicos, yo sé que queréis ver el partido, ya sabemos que no es fácil, gracias. Empaste e impresos S.A. Bueno, Empaste es muy bien. Empastes no fue el dentista que sacó los aparatos a Linda Caicedo para que... Pudiera ser. Para fotos. Linda llegó a Madrid con aparatos, ¿no? Con ortodoncia. Y luego ya en Madrid no tenía. Y luego con las fotos salió con una sonrisa, pero que estaba más que feliz. Sí, sí. Feliz total, como dijo ella, ¿no? En su llegada. Total. Hombre, pero ese balón para el Madrid. Ojo, Atenea, qué Antonio clase. Fuentes, que has borrado, Antonio Fuentes. Solo se paga en España, Latinoamérica y Estados Unidos gratis en Dasan YouTube. Así es, John. Oye, Atenea no me la lesionéis, ¿eh? ¿Qué os parece la nueva jugadora? Dicen que va para crack. Bueno, Juan, así es. Yo creo que... ¿Qué ha pasado con Atenea? Pues que le han hecho falta, la han pisado, creo. Yo me pongo a leer los comentarios, chicos, y no veo el partido. Oye, podríamos encender una luz, ¿no? Sí, pues, mi amor. Voy. ¿Cómo sigue aquí? Que está relajado. A ver, Juan, si te refieres al partido que perdimos del Barça, ya está mejor, está más relajado. Sí. Ese partido, el 0-1, que de verdad. Buenas tardes a los dos. En este mes hay que amarrar la clasificación para Champions. Bueno, es verdad, José. Sé que estamos muy cerca de esa clasificación. Hombre, Bueno, lo tiene el Madrid para quedar segundo, lo tiene muy bien. Pero bueno, está el Levante, ¿no? Ahí hay que... O sea, no hay que confiarse, chicos. O sea, está muy bien, pero no hay que confiarse. Linda tiene una bella sonrisa, ojalá le vaya muy bien, así es. Buenas tardes, saludos a los dos desde la Florida. ¿Qué tal, John? Florida. Caicedo juega en banda, o como porque a Atenea no le van a sentar. Orue Gamer dice. Linda va a jugar en el perfil izquierdo. O de delantera. Y por la derecha Atenea. ¿Bien, Sofi? ¿Bien, Maite? Vamos a bajar ese balón, ¿no? Oye, dejar de hacer esas cosas. Vamos. Joder. ¿Ves? No han bajado el balón bien. Bueno, bien, ahí está la peleada ese balón. Vamos, Weird, no la pierdas. No, Weir ahí aguanta el balón. Bien, chicas. Muy bien las chicas. Bien, Ivana. Le han metido los tacos del ¡Ojo, Esther! cuello. Qué dolor. Habla de la jugada de Atenea, ¿no? El Carlos. No, hombre, Esther ahí recorta. Pero Esther, ¿a dónde vas? ¿Qué No tiene has sentido hecho, esa Esther? jugada. Tenía que haber recortado porque O sea, por velocidad no se va a ir. Por velocidad no se iba a ir. No tenía sentido. No entendí. Linda, Vinicius, Caicedo, Ancelotti haciendo rondo en ataque, dice Juan. Le han pisado a Atenea, pero sin querer. Bueno, Carlos dice que, bueno, sí, puede ser sin querer, pero sí, chicos, pero duele, ¿no? la otra vez que Atenea fue muy fuerte la otra jugadora, muchos pedían la expulsión de Atenea, ¿no? Puede ser sin querer, pero te pueden hacer mucho daño. ¿eh? Claro, es que... Bien, vamos. Buenas Madrid. tardes, Wow, Antonio, Ana Paula y Kiki, escucharé vuestro comentario del partido que van 0-2, así es. Eso es, ahí está. Linda Caicedo, buen fichaje, nos dice Constantino. Lo que conozco de Linda es que es una crack y corre mucho, es muy buena. Y claro, esperando su debut en el mejor equipo en contra de Amantes lateral es... No, en contra de Amantes literal es una excelente jugadora. Muy buena. Es que chicos, yo creo que Madrid lo hizo muy bien, ¿no? Con lo del... Y con mucho secretismo, ¿eh? Es que La sí, verdad... o sea, eso... En España, la verdad es que nosotros cuando nos intentamos informar de la operación, digamos que en España no había constancia. O sea, las personas, al menos con las que hablamos nosotros, no... ¿Qué tal, Justin? Muy buenas, Weir. Estadísticamente es muy buena de momento. 19 goles y 11 asistencias, números de Balón de Oro.
A ver, Orue. Bueno, no sé, nos habían comentado antes que eran 20 goles. Yo no sé, chicos, las estadísticas, pero igual, 19-20, madre mía. Fenomenal. Aquí mi like. Gracias. Muchas gracias por esos likes, chicos. Sí, chicos, vamos con esos likes. Con esos likes. Somos 300 y tenemos 86 likes. Sí, network. Venga. Venga, Tere, buenísima. Ojo. Hola, Kiki y Anita. Saludos desde México, país madridista donde siempre lo vemos. Gracias, Miguel Huerta. Miguel Huerta, sí, sabía yo que ese era Miguel. Veterano del canal, Miguel Huerta. Bueno, lo bueno es que en este directo tenemos gente veterana y gente nueva, ¿eh? Guay, muy bien. Fernando Redondo, saludos cordiales. Justin, hola Anita, el juego está en televisión. Justin, si está en España, hay DAZN de pago. Y si está en Latinoamérica o Estados Unidos, como lo han comentado aquí, en YouTube, DAZN. Así que lo puedes buscar. YouTube, Women's, como está el comentario fijado ahí, DAZN Women's Football. Qué bien, Weir. Bueno. Uy, tenía un pase muy bueno. El balón de oro para Alexia por llevar. Fernando viene hardcore. ¿Fernando quién? ¿Lainer? Sí. Bueno, Fernando, el balón de fuerte. oro de Best para Alexia para llevar muletas, dice. Creo que ahora están armando mejor el equipo femenino y haciendo mejores movimientos que el masculino. Bueno, eso... A ver, hombre, el masculino tampoco nos ha ido tan mal últimamente. A ver. La verdad es que somos somos la hostia, ¿eh? Porque yo el primero soy muy exigente. Creo que hay cosas que este año se han hecho mal. Creo que hay ciertos puntos de negligencia deportiva, falta de ciertos fichajes arriba y en los laterales. Pero, hombre, a ver, que venimos de ganar la Champions de milagro, pero ganarla y de ganar la Liga. Aparte y de ganar... Son fichajes diferentes. Y son situaciones de secciones diferentes. Que no tienen nada que ver. No, a ver. La sección femenina lleva 3 años de vida. ¡Ojo, güey! A ver, perdón, chicos. ¿Tiene Atenea? No, hombre, era Atenea. Se ha equivocado ahí, pero bueno. Bueno. ¡Ay, qué pase de Maite! Ay. Joder, Esther, lo tenías que haber visto. ¡Qué pase de Maite, chicos! ¿Qué clase tiene? ¿Quiénes han hecho los goles de la asistencia, por favor? Apenas llego. Catalina, lo han hecho... Las asistencias. Claudia Zornoza para Weir en el primero. Y la segunda, no es asistencia como tal, ha sido una jugada de bastante conducción con golazo de Maite Oroz. Orue pregunta aquí, ¿qué viste la remontada del Arsenal? No he podido verla porque hemos estado en familia. Pero en el minuto 96, 97, el último gol del Arsenal. O sea que yo estaba aquí, yo bueno, el Arsenal pugnando. Tú estabas trabajando, tú estabas haciendo cosas. Y bueno. Weir y Maite Oroz, entre Weir y Esther, 40 goles, 20 asistencias. Madre mía, qué ataque, ¿eh? Zidane volverá al Real Madrid masculino, lo dice Jonra, pero estoy escuchando esto en muchos lados, ¿eh? Ojo, Atenea, mira, Atenea, Ana. En Colombia estaban seguros que iba al Barça. Es que John Angulo. Ana, cariño, mira la jugada, que casi metemos gol. ¡Ay, hombre! Ahora la veo de nuevo, ahora veo repetida. Bueno. Vale, que tiene la RP ahí. Qué buena jugada, ¿eh? Venga, Claudia, buenísima. Uy, qué rico iba ese tiro. ¿Qué iba a decir? Es que Kike ha hecho un vídeo analizando un poco cómo era Linda Caicedo, que le gustaba, empezó a sonar Linda y ya empezaron a todos... Bueno, quiero decir una cosa que habrá que decirla, porque es verdad que obviamente nunca hemos tenido información de Linda Real Madrid, que fuera a venir, pero hace un año aproximadamente fuimos de los primeros en decir que Linda Caicedo es un proyecto de jugadora que tenía que seguir el Real Madrid. Eso sí que lo dijimos en su momento. Que ya muchos ya decían que iba para el Barça porque su padre ha dado una entrevista antes, pero lo que su padre dijo en la entrevista fue que el Barça había tenido contactos. La gente manipula mucho las palabras. No es que a ellos les gustaba el Barça. Yo la veo, o sea, no sé. Pero si la gente manipula nuestros vídeos también, ¿qué te puedes esperar? Bueno, Anita, ¿pueden compartir el link para ver el juego en vivo? Vivo en Colombia. A ver, Justin, es que no tengo el link porque como no estoy en Colombia, no tengo acceso. No tenemos por una cuestión de IP, ¿no? Es una cuestión de IP. Si a lo mejor... Es contenido que desde España no se puede acceder a él porque es un contenido exclusivo para el territorio latinoamericano. Y aquí en YouTube la gente no puede escribir. Eso porque la gente no puede escribir aquí, ¿sabes? O sea, no pueden poner links en YouTube que no se permite YouTube solo, no lo deja así. Sornosa es mi jugadora favorita, aparte de guapa, dice Orue Gamer. Bueno, hay una chica, Tania, que tiene una página de Instagram que le encanta, que es muy maja, que es... eso es amarilla, menudo agarrón. Que es cuenta de Claudia Sornosa. Tania es muy maja y va a todos los partidos del Madrid, siempre me la curso allí cuando voy a Valdebebas. Y tiene una cuenta apoyo a Claudia Sornosa. Así que si queréis seguirla ahí en la cuenta. ¿Cómo lo veo? En YouTube España. No lo echan por YouTube España, solo por DAZN. En España, chicos, ya esto para dejarlo claro, ¿vale? En España, los partidos de la Liga Femenina, en la actualidad,
No, se echan por YouTube. Fue una promo que hicieron anteriormente. Ahora solo se puede ver desde DAZN, DAZN. Desde la aplicación propiamente de DAZN, Era para siempre y cuando generar- tengáis... Cariño, Perdón. es que estoy explicando mi vida. Siempre y cuando tengáis comprado el paquete que incluye al femenino. A ver, bueno. Uy, y se despeja ahí. Porque en DAZN tienen paquetes que no incluye la Liga Es que Femenina. yo creo que de los 30 minutos que va jugando en Madrid, hemos hablado 20 en dónde ver el partido. Sí, sí. Perdón, chicos, es que el mensaje está fijado. Ahí está el partido, gracias, empate. Claro, o sea, tenéis un mensaje fijado para la gente de Latam, de Latinoamérica. En Colombia, Linda Caicedo le llaman Linda Lisset, ¿no? ¿Así? Juan Romero, ¿por qué lo han puesto de pago? Es increíble no ver el Madrid femenino en España. Bueno, sí, chicos, bueno. No, claro, verlo te refieres... Hombre, verlo se puede ver. Lo que pasa es que no se puede ver free. Es como el Claro. masculino. También, chicos, a ver, no sé, no sé si... A ver, esto, por desgracia, al final los intereses comerciales y de crecimiento económico de lo que es la propia liga obedecen al final a que se pueda llevar un paquete televisivo privado. Si no fuera así, pues los beneficios que iban a obtener también los equipos iban a ser menores. Claro, Vale. es que yo creo que eso ayuda a crecer Es el que femenino también. esto, por desgracia, ayuda a crecer el fútbol femenino y, en sí, a la liga femenina española. Que nos guste más, que nos parezca caro, barato, tal, perfecto. Que digamos que los comentaristas y los narradores son peores o mejores, vale. Pero lo que es la parte económica, los clubes necesitan externalizar lo que es su Que fútbol. bien Atenea lo había hecho antes, pero luego... Sí, el pero luego no balón- soltó el balón y se lió. Quique te difumina, sí, está Mejor estar difuminado, porque con lo feo que soy, mejor estar difuminado. Chicos, vengo al rescate, busquen Dazón Fútbol Femenino y sale partido de Madrid. Bueno, yo soy de Latam, pero los de... claro, Orue, los de Latam pueden verlo. Claro. Orue al rescate. Orue al rescate. Orue al día. ¿Cuántos somos, cariño, en directo? Ahora somos 264. Ah, fenomenal. Desde Nápoles, Florida. Saludos, Ojo. saludos, Carlos Pineda. A ver, ¿Qué ha gritado. pasado? Falta de Esther. Amarilla Esther. Antes creo que habían dado una amarilla a una de la lama que no lo habíamos comentado antes, Quique. También. A ver, no, pero ¿qué ha pasado? Es que no he visto la jugada. Que creo que este le ha dado fuerte. Vamos a ver, Esther. No, dos jugadores de la Lama, chicos, tienen amarilla. Olivia y María Oprea y Raquel Morcillo. Son las que tiene ahora de Vale. Madrid, Esther González. Ser de pago también fomenta que la gente vaya a los campos. Eso lo está diciendo Carlos. Sí. Carlos Núñez. Hola Kiki, Ana Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josaín? ¿Todo bien? El Estado debería apoyar. Hay muchos estados de Latinoamérica que lo apoyan también, bueno, pero no hay fútbol femenino, ¿no? No lo he visto de momento. ¿no? ¿En dónde? No, una persona comenta que el Estado debería apoyar. Yo sé que en Latinoamérica el Estado fomenta y pasan en la TV pública algunos partidos de fútbol, que es verdad, o canales de abierto. Ojo al ataque del pasan. Real Madrid. Contraataque de Maite. Pero, bueno, Oh. en fin. No, hombre, no, ese pase no. Usted Razán y Dazán que lo pague errores. El Real Madrid Televisión tendría que... Bueno, eso también, Fernando, lo podrían hacer. Pero De bueno. hecho, los partidos del Barça creo que se pueden ver en Barça TV. Ah, mira. Bueno, Creo, los ese del es un Barça, debate creo. que, bueno, esperemos que contra el Atlético podamos verlo. Bueno, Contra el Atlético, no. O contra contra el Atlético es en Liga, ¿no? es en Liga F No, entonces también. no. El que sí que vais a poder ver público es en Teledeporte contra el Villarreal. Contra el Villarreal sí. Contra el Villarreal sí se puede ver En este la Copa jueves, del ¿no? Rey. Es el jueves. Sí. Jueves, ¿no? La Copa de la Reina, escucha. La Copa de la Reina se puede ver. A ver No me dejas hablar, cómo ¿no? con un VPN. No dejo aquí que hablar, ya está, No me chicos. deja. No dejo. Mucho bla 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 y a la hora de la verdad. Bueno, Fernando ya. Bueno, nada, Fernando está en cuestiones políticas. Ahí Fernando bueno. Redondo. Bueno, cada uno tiene su opinión. Ah, bueno, vale. aquí que estoy flipando con Musiala. Madre mía, qué jugador. ¡Buah! Hola, ¿Qué ¿quién dice metió? eso de Musiala? Orue. Orue. ¡Buah! ¿Quién Orue, me- vamos a poner dinero para fichar a Musiala, niño. Madre mía, qué pedazo de jugador. El segundo gol ha sido de Maite. Un golazo, Javi. Van a ir por el 0-3 al descanso, digo yo. Bueno, ahora ataca el Alama, chicos. Ahí tenéis Ojo, hay un tráfico de córner córners, que están los dando, córneres están para dando. Madrid se complican siempre Oye, mucho. pero una pregunta, ¿por qué? ¿Te das cuenta que en el fútbol femenino están todas como muy pegadas? Sí, en el no masculino, entiendo. ¿no? Están las 22 jugadoras adentro Pero eso en el masculino yo no lo veo. del arco, tío. Yo veo a las jugadoras más esparcidas, a los jugadores más esparcidos, macho. Cuidado.
¿Cómo le cuesta? ¿Ves? Ahí te puedes meter gol en Esa esa, macho. jugada de Madrid le cuesta muchísimo, chicos, pero no pasa nada, todo tranquilo. Venga, Likes. Maite de contraataque. Mira, likes, chicos, no cuesta dinero, venga, que es gratis. Aquí sí, chicos. Solo tienen que pagar internet. Internet al día. Hola, ¿quién me...? Bueno, te les doy de nuevo. Boscott, ¿qué dice bien, Boscott? y vosotros está jugando Linda. No, Josaín, Linda aún... Linda aún no, pero yo creo que va a entrar en la segunda O sea, parte. chicos, yo creo que está claro. A ellos, Kindomenich sí se los deja poner, dice Raúl. Maite los marcó de segundo, madre mía. Pongo bien ganito en una campaña juntando €1 por persona, llegamos en 2 años. Mira, si todos los que nos siguen aquí en Madridismo al día ¿Donaran €1? donaran €1 Madridismo al día, chicos, ¿sabes? Esto ya estaría amortizado. Hablaríamos con el Real Madrid para retransmitir los partidos. A ver, haríamos algo. Un sorteo de un viaje a Alaba. Ojo, Un sorteo de un viaje a Alaba. ¿sabes lo que no sería tontería? ¿Sabes lo que no sería tontería? Ah. Bueno, eso ya te lo explico en otro momento. Madre, bueno, en España sí que se ven los de Copa en la tele pública, tanto femenino como masculino, así es. Ya que van ganando, ojalá pongan la Linda en el segundo tiempo, claro. Yo creo que la gente, a ver, yo creo que si lo echan por Dazan, YouTube y todo, y hacen todo ese movimiento por Linda, Joder, porque si ya no ves. ni la convocaría, ¿no? O sea... Muy buena, Claudia. Uy, es que sí. El partido se está poniendo para que el Madrid lo cierre con otro contragolpe, ¿eh? Juan dice, va a fichar el Real Madrid alguna defensa para el León que viene. Sí. A ver, soy un colombiano del Madrid. Ojalá a Linda le vaya bien. Me da algo de susto ya que ni Congo ni Rincón tuvieron suerte y James creía que estaba en Arnia. Bueno, la historia de los últimos jugadores colombianos del Real Madrid ha sido curiosa. Bueno, a ver, lo de Freddy Rincón, que yo lo viví en el Bernabéu cuando era pequeño, en la 95-96 fue una desgracia. Porque era muy buen jugador, internacional de esa Colombia buenísima de Qué Valderrama madre. en su momento, Asprilla, el propio Freddy Rincón que fue apareciendo. Freddy Rincón era buenísimo, pero había mucho racista en el Santiago Bernabéu, mucha presión y por aquel entonces, digamos que no era tan fácil asentarse en el Real Madrid siendo un poco desconocido, porque es verdad que Freddy no era súper conocido. Y luego en el caso de James, yo creo que James tenía mucha calidad, pero él se fue perdiendo en el oficio del fútbol. Creo que se descentró mucho. Vamos, creo... Lo sé, vamos. lo sé bien, vamos. Bueno, sigo con los comentarios. Sí. James era conocido en la noche madrileña. Muy conocido, yo creo que se fue desperdigando. Y de hecho, después del Real Madrid, ¿qué es lo que fue pasando? Pues... ¡Ojo, Wick! Ahí está en el Galatasaray, ¿no? No sé ni dónde está ahora. No, estaba jugando con Marcelo. Él se fue a jugar a un país... ¿Qué estaba con Marcelo jugando ahora? sí, en el Olympiacos, sí, en el Olympiacos, sí, perdón, no era Olympiacos. Galatasaray. Perdón. Bueno, ahora no, Marcelo ahora está en Fluminense. Mi Fluminense de Brasil. A ver, chicos, es que ya escribieron tantas cosas que estaban hablando. Poco a poco, Linda necesita tiempo. Meterle presión no va a ayudar en nada. Vamos, Madrid. Yo creo que no es meter la presión, yo creo que cada jugador necesita su velocidad Ujú. de acoplamiento. Y Linda tendrá la suya. ¿Qué pasó de Olga Carmona? Ella es muy buena, banda por izquierda, dice Uruguay. Olga está con tarjetas. Hoy está con tarjeta. Pero es verdad que... ¡Ojo! Gol. Gol de la Lama, chicos. Gol. Gol, fallo de Misa, Un garrafal. Uy. Falló garrafal de Misa. Uy, Misa. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ser que no metan ese gol, tío? Gol, chicos, de la Lama. Estamos hablando aquí de los jugadores. Bueno. Increíble gol, dice Laurent. 1-2. A ver, ¿qué ha pasado? Misa ha hecho algo muy raro, ¿eh? No, hombre, no le ha hecho nada. No fue falta, Misa. No ha No, sido ni Misa. fue Madre mía, mira lo que un digo. despiste de Misa, chicos. A ver. Madre mía, qué error, qué error. Ese tipo de errores no los puede tener una futbolista Fallo de de su nivel. Misa, poti poti. Jamás deseara más. Pues ahora Linda, por desgracia, va a tardar más en salir, ¿eh? Saludos de excelente tarde a todos los madridistas desde México, país madridista, donde jugó el mítico Emilio Butragueño, Michel, Hugo Sánchez Miguel Huerta. y Martí Velázquez, a la Madrid nada más. Saludos, Miguel, que disfrutes este fin de semana. Gracias por haber pasado por aquí. Martín Vázquez, cariño.
Martín Vázquez. Denise dice que no. No calma, puede ser, no van a puede ser perder. que nos marquen ese Bueno, gol, tío. el año pasado, partido pasado también anotaron un gol, pero fue la misma jugadora, ¿no? Si no me equivoco. Pues no lo sé. A ver, veremos, chicos. 1-3, dice Laurent, gol del Madrid. Sí, señor. ¿Cómo ya? ¿Pero usted? ¿Cómo? ¡Contra Bueno, pero qué fallo de la portera. Ya se tú. nos estaba adelantando los chicos que creo que están ahí en Alama. Atenea O sea, ha puesto cara de, pues vale, bueno. Vamos, qué bien, gol. Chicos, lo vemos por Dazan en España. Oye, mira la celebración de Atenea. ¿Ha hecho lo de Garnacho? ¿Ha hecho la de Garnacho? Atenea, ¿Es tan crack que ha hecho la de Garnacho? no, Atenea siempre ha celebrado así, Quique, siempre lo ha Pero eso es lo que hizo Garnacho. Bueno, Atenea siempre lo ha celebrado así, es que no es algo nuevo. A lo mejor no habíamos olvidado con lo de Garnacho, pero Atenea siempre lo ha celebrado así. Es algo que Orué ha hecho la de Garnacho, tío. Atenea ha hecho así, chicos, en su celebración, pero es normal que lo hagan, eso ya lo he visto. Bueno, yo no lo he visto. ¿Tenés yo no sé. retrasado el partido? Sí, creo que sí, Loren, por poquito. ¿Qué hace Misa? ¿Qué hace Misa que ni sale? ¿Qué está haciendo Misa? Misa no se entera del partido, tronco. No se entera, tío. Linda lo resuelve todo, dice John. Va con delay. Bueno, chicos, pero antes le cantamos ante el gol, ¿eh? O sea que va raro. esta cosa, Va. O sea. No, pero lo de Misa, tío. De verdad. Buenas tardes, llame más tranquilo, Quique. Madre mía, ¿cómo te pones de cabreado? Dice José Jairo, que creo que con el tema del Barça, ¿no? En Madrid ahorita son... bueno, N1 Jackson Daisy. En Madrid ahorita son andaplete. Perdimos la Supercopa con el Farsi también de la Copa. Bienvenido y chao Jackson. A ver, tenemos una manera muy extraña de defender los corners. O sea, porque yo veo que eso parece la M30. No entiendo, tío. No entiendo. Claro, María Ortiz dice, siempre celebran así todos los goles, ¿ves? Así es. Esta celebración es popular, dice Daritza. Bueno, o sea que Garnacho y Pedri y Gaby no han inventado la pólvora. Vale. Bueno, entonces gracias. Bueno. Atenea Feder Linda, una buena tirada con mucho futuro por delante. Así es. ¿Qué proyecto de jugador Atenea? Es que... Jackson, que venimos de ganar el Mundial de Clubes, baja las mayúsculas. Así es. La próxima ya sabemos qué pasa, ¿no, chicos? ¿Qué? Con las mayúsculas... Ay. ¿De dónde sois? Laurent. 2 minutos quedan para el final de la primera parte. Yo soy... Bueno, perdón, Quique. Luego en el descanso cuento de dónde soy. No, bueno, Ana Paula, ella es de Brasil, pero ha vivido mucho tiempo en Argentina. Soy de Brasil. Y yo soy de España. Viví mucho tiempo en Argentina, sí. De Madrid, concretamente. Viví en Córdoba capital. Y Quique es madrileño. Es gato. Bueno, gato no. No es gato. Buenas tardes, parejita. Hay que ganar la Copa de la Reina sí o sí. Bueno, chicos, ahí callaremos un poco algunas... Bueno, es que los del Barça vienen aquí a decir A ver, cosas... se está dando por hecho que vamos a ganar la Copa de la Reina, tranquilidad. Ojalá, bueno. Ojalá. A ver, somos favoritos, pero tranquilidad. Pero hay muchos equipos buenos que aún están en la Copa de la Reina, ¿no? O sea... Cuidado. A ver. Saca la Weir. Dale. ¿Vamos? ¿Tenés? ¿Contraataque? ¡Uy! ¡Wow! Joder, que a mí se la lleva, pero era con suerte eso. Hay muchas jugadoras antes ahí en el... están muy bien así, Kike, narrando los juegos de Real Madrid entre los de Real Madrid mujeres y los del básquetbol entre los dos. Así es, Miguel, así es. 2 minutos de descuento para que termine la primera parte. Si los cores del femenino lo hacen horrible, así es. Bueno, hay que mejorar esa defensa de core. Pero la copia tenía desde que tengo memoria, celebra así, ¿ves? Así vale. Yo, pero ¿dónde? O sea que yo soy el único que no se ha acordado. Ya está, no pasa nada. En España vivimos en Madrid, Laurent. Vivimos en Madrid. Exacto. Estamos a unos escasos metros, bueno, unos 15 minutos caminando del Bernabéu. Aprox. Así también celebraba los goles Ellen White, la inglesa, no dice María. Mira. ¿Quién dice eso? María Ortiz. Gracias María. Gracias. Lo echan por Dazan, chicos, en España y en YouTube, Women's Football. Pueden leer el comentario fijado, chicos, ahí. Adentro es brasileña, pero también es mexicana. ¿Qué dice Miguel? Yo soy una chica cosmopolita. Yo soy Cosmopolita, una chica mundial. Mundial. Me encanta cómo la gente se sienta ahí en el campo, macho. Sí. Están ahí pegados. Eso tío, fue lo que han tenido que poner
sillas ahí. Madre Es mía. como... Ojalá que la entrada no haya sido muy cara, porque también para ver el Pues Madrid a ahora han veces subido los precios, hay sitios que lo... Ahora Bueno, han hecho caja. a ver, aumentan un poco, pero yo no creo que se abusarían tanto. Respecto a Correa y Florentino, ¿van a seguir, Fernando? ¿Quién? Correa y Florentino. Mm, No. no. Yo creo que Correa se va a dedicar a ser madre. O sea, a ser madre. A lo mejor hará otra Ojo. cosa que no sé. Ojo, Esther. Que por cierto, yo en el sorteo de Pioneras Blancas, en el fin de año, chicos, me he ganado los botines de corredera. Que tengo los botines firmados. Las botas las tiene ahí, sí, O sí. sea, lo han donado Están en para el office. Pioneras Blancas y lo han sorteado y yo Ganó. gané el sorteo. Bueno, habían varios premios y El Big Boss. luego una persona me regaló el otro pie, porque era un pie para cada persona y, Sí. y la otra persona, así que tengo el par. Final de la primera parte. Alama 1, Real Madrid 3 Vale, con chicos. goles de Weir, Y Maite Maite y y Atenea Atenea. del Castillo. Muy bien, chicos. Es increíble llegar a leer casi todos los comentarios. Es que bueno, es difícil, es difícil. Chicos, ahora yo vuelvo, ¿vale? Dame Miguel un Ángel segundo. no se puede pasar link. Joti. A ver, chicos, si no quieren pasar el link, los que estáis de la TAM, por directo a nuestro... Eso sí. Si es verdad, si nos quieren pasar por nuestro directo de Twitter, nos pasan y yo los pongo aquí, ¿vale? Si queréis pasar el link de YouTube para que la gente... Pero solo el link de YouTube, no puedo poner otro link, ¿vale? Si quieren poner en el grupo de Telegram o en algún sitio, me lo mandan por Telegram o por Twitter y yo os pongo aquí, ¿vale? Descanso, chicos, estamos en el descanso de ese partido. A ver, entonces, las apuestas, o sea, digamos, lo que pensamos es que Linda puede llegar a entrar en el minuto 60, 65. Quique dijo que en el descanso podía llegar a entrar. Vamos a ver ahora. El Madrid suele poner todas sus jugadoras para calentar en el descanso. Eso suele ser normal, así que no es que no indicaría nada de momento ver a una Linda Caicedo calentando, o a alguna jugadora calentando, porque eso es muy normal. A ver, chicos, saludos de Guatemala, felicitaciones por el canal, son dos cracks, gracias a él. José María Suárez, Guerrero, el Barça femenino lleva compitiendo. Ahí está, Fernando. Es que eso es lo que iba a decir. Es que, a ver, chicos, el Barça viene compitiendo desde hace mucho, ¿no? Y los primeros años yo no creo que han sido tan buenos como el del Madrid. No se han clasificado para una Champions como, bueno, no van a dar Champions, pero, o sea, no es que hasta han descendido. Entonces, por favor, que no vengan a contar cosas. En los 3 primeros años de un Real Madrid lo está haciendo bastante bien, de haber llegado a cuartos de final de la Women's Champions League. Así que, por favor, no vengan a contar cosas raras. No se puede, ni se puede, debe comparar. Linda Caicedo, ok, vámonos por una botana para el segundo tiempo, dice Miguel Huerta. El presupuesto, ¿qué es una botana, chicos? O sea, somos de la TAM y tenemos muchas expresiones aquí diferentes, así que ¿qué es una botana? El Barça dobla al Madrid femenino, calma, Colombia, mándalo a Telegram, vale. Para ustedes, ¿cuáles son los favoritos en ganar la orejona? Del femenino, Jackson, a ver, el Barça, queramos o no, el Barça es uno de los favoritos. Yo creo que el Chelsea, estoy ahí, es que no sé, Chelsea y el Barça para mí que podrían ser unos equipos que podrían llevar la orejona de femenina, por así decir. Y de masculino, bueno, en Madrid, siempre. Y City, veremos, chicos. Por lo que estáis en el grupo de Telegram, os pongo una forma de ver el partido. Ahí está, Carlos, genial, chicos. Os voy a poner aquí, tranquilos, todo llegará. Gracias, Constantino, por mandarnos estas calmas. Linda es Vini versión femenina. Este año tuvimos mala suerte en el sorteo de la Champions. Bueno, nos tocó un equipo, chicos, muy duro en Champions. O sea, un equipo muy complicado en Champions. De no ser así, pudimos haber pasado de ronda y opciones tuvieron. Empate contra PSG y Chelsea, claro. A ver, lo que pasa es que los empates que tuvimos ante el PSG y Chelsea en casa fueron empates que tú dices, podríamos haber ganado perfectamente los dos partidos. Tanto el partido aquí, del Chelsea y del PSG, los dos partidos pudimos haber ganado. Entonces, nos da mucha pena, pero bueno, a trabajar, y yo creo que el Madrid está creciendo, está mejorando cada año. O sea, los fichajes, como estamos viendo, están siendo muy buenos.
Es un proyecto a mediano o largo plazo. No podemos pensar que es un proyecto a corto plazo, porque a lo mejor quisiéramos que ya estuviéramos, que siguiéramos en Champions, que estuviéramos, pero bueno. Jackson masculino, bueno, ya dije City y Real Madrid. El link lo tenéis, pero no es en español. Carlos Núñez, ahora chicos, ahora os pongo el grupo de Telegram, ¿vale? Os pongo aquí para que si queréis... Bueno, aquí que lo va a poner el grupo de Telegram. Si queréis uniros al grupo de Telegram y ahí puedes pasar los links. Link o bueno, intentarse con no pasar todo porque también hay controles de eso en los grupos de Telegram. Creo que van a poner al menos 2 más el Madrid. Bueno, la verdad, ojalá, unos 2 goles. Han sido goles buenos, muy bonito lo de las chicas. Os repetimos para los que estáis llegando, gol de Weir, Maitoros y Atenea, chicos. Así que muy bien partido. Fernando... Llevan 5 años o más de ventaja haciendo estructura de cantera y trabajando con el femenino. El Madrid debe ir paso a paso y entrar en Champions. Este año tenemos la Copa. Sí, chicos, aparte tenemos una cantera de Madrid que, bueno, ustedes pueden ver que ya no son... Ay, chicos, ahí tenéis el grupo de Telegram de Madrid Maldía para que os unáis siempre con buen rollo, ¿vale? Las condiciones, los requisitos ahí están hay una nota fijada, una nota en el grupo para que sigáis siempre para ver el buen rollo. Tráiganse a Chole Kelly y coge si esto quieres se va a el venir link que te ha dejado de YouTube, tenlo Sí, guardado sí. y cuando la gente se haya metido en Telegram un ratito, pues luego lo pones. Vale. El grupo, o sea, el tema de YouTube, digo. Bueno, no entendí. Vale, no has entendido nada. Es que me dijo algo, chico, y como estoy aquí intentando leer los comentarios, me he pasado de Kike un poco. No te enfades, mi amor. Yo creo que ganará el Olympique de Lyon. Bueno, es que me he olvidado del Olympique, María. Es que ya está recuperando a todas las jugadoras que tenía lesionadas. Es verdad. O sea, incluso la última que... no. Para. Es que tenemos un video preparado de una jugadora. O sea, no es información, es una opinión, ¿vale? Para que no os confundáis, porque aquí la gente luego viene a decir que Quique dice que todas las jugadoras van a venir a Madrid. No, siempre especificamos, esta es porque nos gusta, esa porque hay posibilidades de que venga, o sea, siempre es o información, o opinión, o el scouting. Buenas tardes, te hablo desde Colombia, ¿cómo estás? Pero bueno, gracias, está muy guapa, bueno, gracias. Ya estoy por aquí, chavales. Hi, Rishino. Espera, no, todavía no estoy por aquí. Oye, ¿se está metiendo la gente en Telegram o qué? Ya me uno al grupo, dice Lidney, son sobre 30 años, buenas tardes, ¿tenéis algún enlace? Bueno, Daniel, buenas tardes, ¿tenéis algún enlace? No, de Francia se puede cargar Telegram, no sé, Lohan, no sé. No sé, se puede cargar Telegram, algo menos. Me hubiese gustado que Mbappé estuviese en el Real Madrid o Haaland con esa culpa de Madrid metiera miedo en Europa. Bueno, nos gustaría a todos que estuvieran aquí, ¿no? Haaland y Mbappé, eso sería los dos. Fenomenal, chicos. ¿Algún enlace para ver el fútbol? No tengo, Daniel, no tengo. Ahí nos ha pasado Carlos en nuestro grupo de Telegram el enlace para que puedes ver en el canal, otro canal, que tampoco... Pero Loren, pero tú estás viendo el partido, no tú lo puedes ver de todos modos, pero Telegram yo creo que tú lo puedes usar. Es que es verdad, Loren, es que a lo mejor Telegram no está disponible en todos los en varios países. No, hay países que no lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que... Somos ya 100 personas, ¿no? En Telegram. Sí, muchos se han unido ahora, chicos, bienvenidos, muchas gracias. gracias. Todos a Telegram, chavales. Nos encanta. A tope. A ver. Kike ha ido a comer, ¿no? Kike No, yo he ido a seguir trabajando cosas del canal. Vale, Kike ha ido a trabajar, sí. Nunca para. Oye, una cosa, pregunta a la gente. En Twitch vamos a intentar hacer un equipo de colaboradores para tener análisis, charlas del Real Madrid. Dejarme por ahí canales de Twitter, insisto, de Twitter, que os gusten, gente del Real Madrid como habla, para tenerles en el canal de Twitch. De gente madridista que os guste, que os mole. ¿Vale? Así es. Bien. Chicos, para los que estáis entrando, estamos en el descanso del partido, ¿vale?
Vamos a poner aquí 45 minutos para que no estemos en el descanso. 1-3. El partido se va a reanudar dentro de, me imagino, unos 5 minutos, un poco más. Vamos, queremos ver a Linda. Vamos, queremos ver a Linda todos. Futube dice, dile a Kike que haga los vídeos sin el arrancamos, que ya tiene mucha experiencia haciendo vídeos. ¿Quién dice eso? Futube. Futube. Pero a ver, arrancamos, queda muy molón, Futube. Arrancamos. Y antes era muy buenas, bienvenidos a Madrid al día. Ay, le va a poner mal Futube, ahora se va a poner mal. Chicos, vamos a hacer una encuesta. ¿Seguimos con la arrancamos o no? A mí me da igual, la verdad. Que ven nuestros canales. Me da igual. Que ven nuestro canal. ¿Os gusta el arrancamos de Kike en los principios de los partidos? Futube suele tener un sentido bastante crítico con los vídeos del canal, que se agradece, ese punto crítico. No a todo el mundo le gusta el contenido o le termina de convencer. Entonces yo no puedo gustar a todo el mundo. Eso sí, a la mayoría les encanto. A por Futube eso, le gusta, pero por eso la mayoría, es muy por eso crítico. la mayoría se suscribe, pero no a todo el mundo le puede gustar, es imposible. Futube no se puede. está suscrito. ¿Ah, sí? Sí, claro, ¿no? ¿Futube? Sí, ¿no? Seguir el canal lo sigue, pero suscrito no sé si está. Bueno, suscrito, no nadie sé. está suscrito en Madrid. Nadie está suscrito. A ver, chicos. ¿Cómo que nadie está suscrito a Ana Es que Paula? me confundo con otra plataforma, ya. Joder, chicos. Ana Paula. YouTube Vamos, y queremos Twitch. ver a Linda, vamos, venga. Futube, no has liado el directo con tu comentario. No, pero que está bien, que está bien, hombre. Mira, Martios dice, a mí me gusta, ¿ves? No lo deis más vueltas. Lo veremos en Real Madrid TV dentro de 2 días. Constantino. Bueno, chicos, pero es que después Dazan pone un resumen también. Eso es verdad, lo ponen en resumen. A ver, luego Dazan va a poner su resumen, y de hecho seguro que va a haber un resumen de la propia Linda, ¿eh? De la propia Linda Caicedo habrá un resumen individual. Mira, O sea... José Carmona dice, solo veo a Kike y a Oscar. ¿Ah, ¿Qué sí? tal Linda Caicedo? Ángel, Linda no ha debutado de momento, estamos esperando a que debute. Buenas tardes. Así que ojalá que ella pueda debutar. Linda podía jugar al menos 10 minutos. Sí, yo creo que tiene yo creo muchas que sí. opciones de jugar. La chica, usted habla muy bien español. Sí. Yo desde los 17 años hablando Es el una máquina, una argentino. bestia. El cordobés, me gusta el vino y la joda. ¿Qué? No hay ningún argentino aquí, ¿no? O sea, nadie se pronuncia ahí, ningún argentino. Bueno, yo soy brasileña, tampoco... No puedo en Telegram. Intentaré Big Boss. otro partido. Ay, bueno, lo harán. O sea, aquí... O nos puedes seguir en Twitter, nos puedes seguir en Instagram. Los chicos dicen que ya hay hasta... Nos puedes seguir en YouTube, en Twitch, en Instagram. TikTok. TikTok está desactualizado. Sabemos que tenemos que darle más caña, pero bueno. Sí. Como aquí, chicos, estamos dando el partido hoy, Sí. esperemos contar con vosotros en los otros partidos, porque yo insisto, aquí ¿Qué pasa conmigo? no es una crítica, me parece que ya no es necesario. Ah, vale. Claro, vale. Ah, bueno. Bueno. Me encanta. No, es que me parece una crítica, me pero parece sobra. bien. Me encanta. Chicos, ¿qué pensáis? Claro. Bueno, Loran, en algún momento a lo mejor también podemos plantear hacer un grupo de WhatsApp, porque ya hoy en día los grupos de WhatsApp también se pueden Yo lo del grupo de WhatsApp no lo veo, fíjate. No, se puede hacer porque la gente a lo mejor no usa tanto Telegram y WhatsApp sí. Yo Entonces, no termino de... porque ya antes me daba un poco de miedo, porque en Telegram es lo mismo, en YouTube es que es igual. Es que antes me daba un poco de miedo poner como el teléfono privado, ¿sabes? Y que la gente se entere del teléfono. Entonces eso me daba un poco de cosa. Y en Telegram yo creo que eso era un poco más, tenía un poco más de cuidado. Kike Anita, chicos, ¿qué pensáis del Atlético? ¿Va a ganar el Sevilla? Dice Lora. A ver, lo normal es que le gana el Sevilla, sí. Como el Sevilla está últimamente, ¿no? Pero dices del femenino y masculino, las No, dos masculino, cosas. masculino. También el Atlético... Están hablando del masculino, Sí, ¿no? ya lo sé, una broma. Kike Vale. Anita, cuando hacemos un directo en vivo, Madrid al día y Real Madrid México, pero tiene un canal, Miguel, que yo no sabía que tú tienes un canal Hombre. de Real Madrid México. ¿Qué es eso? Puede ser que Pásanos. nos lo haya comentado, ¿eh? Pero Miguel, ¿qué Bueno, es de eso? momento Linda no entra. Bueno, chicos, a partir del minuto 65 meten a Caicedo. El Instagram es madridismo al día OK, ¿vale? Nuestro Ok. Instagram, madridismo al día OK. Y el logo es del mismo de canal de YouTube, chicos, así que es fácil de encontrar. Y sí. Y bueno, A ver, Twitter e Instagram está actualizado. con suerte, si meten el 1.4, la meten antes, claro. Sí. Pero chicos, 1.3 ya pueden meter, por favor. Bueno, Sí, madridismo al día, Lorán, así es.
Hola, soy un nuevo suscriptor. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Quiero ver a Linda Caicedo. Todos queremos ver a Linda, chicos. Los colombianos, los brasileños, los españoles, todos los... Al día. Hay que darle tiempo a Linda desde Colombia, así es. Que la panda... A ver, hay que darle tiempo, pero también hay que darle presión, o sea, las dos cosas. Las dos. Con la panda de chalados que hay en grupos de WhatsApp, pero es verdad, es Hay verdad. que tener cuidado, Yo me he ido de un grupo de femeninos, chicos, porque la verdad que ya me parece... Yo prefiero el grupo de Telegram que el Hay grupo de cosas WhatsApp. raras, que yo dije, de aquí me voy. Gente diciendo cosas que... O sea, no, que Ana Paula dijo tal cosa. Yo nunca en ningún momento dije nada. Chicos, empezó el segundo tiempo. Al día. ¡Vamos! Madridismo al día. Ojo. ¡Oh, día! El Big Boss. Muy marcado el pase ahí, Claudia. Muy previsible ese pase, Zornoza. ¿Le has dado, cariño? No, ahora no. Ahora, chicos, una cosa es que si estamos también resguardando un poco para la Copa de la Reina, entonces creo que Torín no va a tardar mucho en hacer cambios. ¿Qué os parece? Sí, O sea- eso que dice Ana Paula tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo podría ver a Vale Femenino? Quiero ver a Linda, la nueva joya del femenino. Soy nuevo suscriptor. Wadley, bienvenido. Se puede ver en DAZN en España y en YouTube. Ahí tenéis fijado de comentar. Ah, no, ya hemos quitado. Pero es YouTube, Women's Football, DAZN. DAZN, Women's Football, ¿vale? Lo puedes buscar. Vale. DAZN, Ya hemos dejado el grupo de Telegram ahí, ¿no? Sí, vamos, Linda. Pues ahora habla francés. Pero Laurent, je parle français très bien. Je suis une personne. ¿Qué? Je vous dis, ¿What? je suis cosmopolita. Oye, que somos 115 personas en Telegram. Yo Ya, he vamos, a estudiado, he tope. estudiado algo de francés. A mí me gusta, o sea, saco aquí chapa, ¿vale, chicos? O sea, aquí conmigo... Contigo se aprende siempre, cariño. ¿Qué le pasa a Kathleen? Carlos, Kathleen se ha Cúbito, lesionado operada. Unas 5 o 6 semanas de baja. con la selección brasileña en un Vamos, partido. que Kathleen se pierde parte importante de lo que queda. Duro, una pérdida muy grande para el Madrid, perder Kathleen. Sí, sobre todo para el partido del Johan Cruyff me preocupa. Sí, hay partidos que... Linda Caicedo calentando, nos dice Poti Poti. ¡Vamos! Maña. Poti Poti. Linda está calentando, ya se viene. Se viene Linda Caicedo. Es un poco más divertido que narre más el partido, gracias. Ay, John, vale. ¿El qué pasa? ¿Qué ha dicho Y yo? luego algún día vamos a escuchar a Kike narrando a full. ¿Qué pasa? No, que es más divertido que narremos, vale. Si vamos a narrar el partido, voy a narrar yo, chicos. Bueno, más divertido a lo mejor para él, ¿eh? No, a lo los mejor, demás piensan igual. a lo mejor dice narrar es comentar. A lo mejor dice que lo que estamos haciendo ya es divertido, ¿sabes? Claro, no sé. No sé. Tampoco es... No ha quedado claro eso. No sé. Ah, bueno. Claro, el partido se puede ver en DAZN y en Latinoamérica. Venga, va, dale. Venga, Maite. ¡Ay! ¡Toque! Carlos habla Buenísimo. culés, Buenísimo. Vizca, Barcelona. Bueno, culés, ¿Ves? Vizca, Eso suele Barcelona. pasar. Esto es un tema curioso que ya analizaremos. ¿Qué pinta un culé en un canal del Real Madrid femenino No, pero cuando no juega al Barça? No. Lo que pinta es que viene a hablar mal de Misa. Ah, que viene a hablar... O sea, entra en un canal del Real Madrid para hablar mal de inglés. Misa. O ¿Eh? sea, que Misa, él cree que Misa es la mejor portera para el Real Madrid. Que No, Misa la mejor sería es- Sandra Paño, sería la mejor. Claro, venga, Sandra Paños, por favor. Ay, con Ana empezó todo, dice Por ahora Ferran. empezó todo. Es que ahora hay que tener constancia, falta eso, ¿no? Mira, donde está la cabeza de Kike de atrás puede ver el partido difuminado. Difuminado lo puedes ver. Valentina, ahí está. Ay, sí, Valen, ya lo sé. 118 personas en Telegram. Sí, chicos, éramos 96 y ahora se han sumado. O ¿Cuántos sea son? que Ojo, Ivana. Error de 118. Ivana. O sea, si me saco las cuentas, bueno, son 24, ¿no? A ver, lo que está claro... A ver, yo, desde mi punto de vista, con respecto... Cuidado, Misa. 24. Joder, Misa, que mano. Misa lleva un partido muy malo, ¿eh? O sea, que no, el que lo dice Misa lleva un partido malo, ¿eh? se ha quedado tocada por el... Sí. por el Es que falso además categoría. ella tiene grandes cualidades, pero se pone nerviosa. Es una guardameta que se pone muy nerviosa. Dice Fabi, hay que darle tiempo que se adapte, Linda, pero sí, por supuesto. Yo creo que lo que dicen ustedes o algunos es que yo creo que Linda tiene que jugar, pero lo mejor lo que queréis decir es que no hay que darle todo el bombo. Hay que verle No, primero cómo encaja. lo que tiene que haber es una responsabilidad correpartida respecto a las jugadoras, que sepan que Linda tiene que ser un elemento importante, pero no es la estrella.
No puede llegar como máxima estrella. Mm. Aunque probablemente se convertirá en un momento dado por condiciones en máxima estrella. Porque tiene condiciones extraordinarias. Es hora del debut de Linda, dice Luis. ¿Y por qué no transmiten el partido? Porque no podemos, Alexander. No. A ver, sí que podríamos, pero cerrarían el canal, ¿vale? Claro. Y yo quiero tener mi canal abierto, es mi sustento económico. Lo siento mucho. Sí, chicos. A ver, hay que fichar a Celeste Espino para portera. Linda no está jugando de momento, chicos. Valentina, el partido lo están dando por DAZN, ¿vale? En Latinoamérica. DAZN. Lo buscas en YouTube, DAZN. Bueno, chicos. Chicos, pone Alhama, Real Madrid tiene que salir en YouTube. Yo sé que Sí, sí tiene que salir, que seguro. hemos salido nosotros lo mejor, que para algunos no es la mejor opción, pero bueno. LOL. El Alhama es un equipo muy flojito. Eso no me entero de nada. ¿El qué? ¿El qué? Que no se entere de nada. No, Linda no se está jugando, ¿no? Aún No, Linda no está jugando. No ha sido titular, chicos. De momento el partido ha empezado esta segunda parte un tanto desequilibrada, en el sentido de que el Real Madrid, esa sensación de tranquilidad, de pozo, de dominio, no la tiene tan marcada. No. Y Misa atrás, junto a la defensa, tampoco, digamos, estén dando un nivel de seguridad muy alto. Mira, Andrés confía que Linda va a sacar en Madrid campeón de Champions. Primera vez en la historia. Madre mía, qué fuerte, Bueno, pero Andrés. para eso... Linda hay y que- algunas más. Linda va a brillar, pero debe tener tiempo, acoplamiento y confianza que ella misma obtenga. Mauro B. Jarano. Claro. Cuidado. A ver, ataca Ben Iván Jade, ahí en ahí el... bien. La estrella es quien divierte en campo y a los espectadores eso Linda es una estrella. Una portera de 1,92 para arriba para el femenino sería brutal, y encima española. ¿Quién mide 1,92? No sé, creo ¿A quién se que... refiere? No sé, Uruguay. ¿Hay alguna portera que existe y que...? Hombre, en el fútbol femenino no me consta que haya ninguna guardameta de 1,92 al máximo nivel. De 1,92. Hostia. Eso es muy Saludos hardcore. desde Colombia, Andrés Salcedo, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ven el equipo bastante... Bueno, estaba... A ver, el partido está en un punto intermedio entre que parece que se va a romper definitivamente y entre que en defensa todavía hemos tenido algunos fallos, Misa ha tenido un par de errores, ahora ha tenido otro en la segunda parte, una salida mala. Entonces el equipo no termina de estar todo lo fiable que debiera, pero hombre, el Madrid está siendo mejor. En la primera parte al menos. Muy superior. Ángel dice que se puede ver por tele, lo tengo en Movistar. Bueno, Ángel. Ah, porque tú lo tenés. Bueno. Bueno, creo que el Real Madrid necesita un nuevo portero y un nuevo defensa para ganar la liga. El femenino, ¿te refieres? ¿No? Sí, ¿no? Vale. Sí, porque hombre, en el masculino cambiar a Courtois no lo veo yo. Cambiar Courtois, Militão, Alaba, Rudiger, todo. Bueno, sobre todo a Courtois, ¿no? Habían Buena preguntado. jugada, mira, Will. Mira. Hussein preguntó si sabemos algo. A ver, chicos, ataca a Caroline Weir. Sí. Bueno, Buena. para Tenea. Buenísima. Tenea, dribla. No, hombre. Si quieren que narre, yo narro. A ver, no, Weir y Mate se han liado. No, hombre, Claudia, no seas cobarde. Suelta el balón atrás. Claudia Florentino es que no tiene nada de confianza. Dice Increíble. que una portera sueca, dice, no me acuerdo el apellido. La portera del Breidablik, que medía 1,92 y no era mala. De Pero todas maneras, que una guardameta mide 1,92 no es constituible de que ya por eso sea buena. O sea, un portero o una portera tiene que tener otros muchos atributos. Oscar, Linda 1 ha entrado, esperemos que entre, estamos todos ansiosos. O sea, imaginaros que Linda no debuta hoy, creo que todo el madridismo me da algo, o los colombianos, o los que estamos pendientes. Por cierto, sí, como hoy hay mucha gente de Colombia, estamos intentando cerrar una charla con una periodista de Win Sports. Sí, chicos, estamos ahí A ver. intentando cerrar charlas para hablar un poco más de Linda Caicedo con gente que tiene súper ultra Conocimiento. propiedad sobre ella. Super, ultra propiedad, ¿sí? Nah, bueno. Está calentando Linda Caicedo. Mira, creo que Madrid necesita un nuevo portero y una nueva defensa para ganar la liga por femenino, claro. Sí. Así es. Milk Coffee, el que nos comenta esto. A ver, Scouting Kiki, busquemos porteras de deporte y que sea una felina alta. Bueno, dices, chicos, Orue? pero si Kiki hace un scouting de porteras, chicos, le van a caer hostias como que diciendo Hombre, a ver, que Misa... caerme hostias ya me caen hostias. O sea que no te preocupes.
Incluso manipulan mis vídeos la gente. O sea, no pasa nada. Yo ya estoy acostumbrado a todo. O sea, no os preocupéis. ¿Qué Por tal? poder se podría hacer, pero es verdad que la comunidad del Real Madrid femenino por Twitter no es demasiado sana. Hay gente súper maja, pero luego hay gente que, en fin. ¡Ojo! ¡Cuidado! Madre Casi mete mía. gol el Alama en el córner, tío. En defensa estamos hechos unos Es que los toros. cornes que le pasa al Madrid. Bueno, En defensa estamos mal, tío. En defensa estamos mal. Ivana y Claudia no dan seguridad, Misa tampoco está bien. En defensa... Uf, ¿dónde? ¿qué le pasa? La Sol se está trabando, chicos, aquí en casa. ¿Dónde está Linda? No ha entrado aún random. Celeste Espino por terraza, dice Fernando Lainez. Saludos a Didier Ávila desde Colombia. Joder, qué pérdida de balón están teniendo. Tranquilo que Real Madrid está a 3 años, a poco llegan títulos. Bueno, sí, claro, es que confiamos. Michael Varas. No se lo imagina lo bueno que es Linda. Porque, chicos, Tiene muy buena pinta, queremos sí, sí. verla. Busquemos Quique, pero que sea española para que no ataquen tanto. Sí, ¿no? Eso que lo ha dicho. Todir es un cagá. La pondrá 5 minutos. Bueno, ya veremos, chicos. Hussein había preguntado, bueno, ataca el Madrid. Cada vez que voy a hablar que Hussein pregunta. Ahora se está ataca el parando, Madrid. porque antes la tele no... No sé. Esto es Dazana. Es que. Yo creo que es la propia Zana. Joder, Claudia está jugando fatal, Un cambio de... Claudia la estoy viendo un poco cansada. Quizá Claudia debería cambiarla. Claudia lleva un buen tute con la selección, Por Pero, ¿tú ejemplo. crees que pondría Freya Siri o Sí, Freya Siri, que ¿no? está en el. ¿Buena? ¿Esther? No, Esther busca ¡Te su toca! gol. ¡Toca! Esther busca su gol. Y Esther Bueno, busca su gol. Que y Esther. busca su Claro, gol. Esther, ya como han hecho gol todas, no tiene que hacer ella también. Lo de Esther, tío, yo lo llevo diciendo toda la vida. Venga, a mí por lo de Esther me caen ¿Quién hostias. está en el piso? Claudia, que le han dado una hostia, mira qué pedazo le han metido, claro. Pero vamos, mira, tiene a Atenea ahí sola, tío. Y a Maite Ya. lo había hecho súper bien. No, pero luego Esther encierra la jugada. Atenea mira para otro lado porque no quiere. Bueno, chicos, le Joder, han qué hostia le han dado dado a una Claudia, hostia a Claudia que la verdad que no nada bien, ¿no? Vamos a ver. A ver Bueno, si yo creo que levantó. Toril debería empezar a hacer algún cambio. Meter a Linda, Freya Siri, algún cambio, ¿no? Sí, así es. Misa Ahora. tiene que mejorar mucho las salidas por alto. ¿no? Dice Muchísimo. Carlos, Creo que ahora mismo es lo que más tiene que mejorar. Dice, buenas tardes, J. Martín, ¿cuánta gente por aquí? Así es, J. Martín. Estamos a full esperando el debut de Linda Caicedo. ¿Qué tal, José? Que entra ahí como Rosa Garrido. Claudia no es defensa para el Madrid, tío, Claudia Florentino. ¿Por qué no pones el partido en una pantalla pequeña? Bueno, John, nos encantaría, John. Nos encantaría, John, pero queremos seguir teniendo el canal abierto, Como tío. no veo, se agradece el seguimiento. Bueno, Carlos, genio, Gracias. gracias. ¿Para cuándo Caicedo? ¿Y Caicedo para cuándo? A los colombianos, por favor, no exageremos que hay que darle tiempo a Linda para que se adapte. No llega a Real Madrid como salvadora. Como colombiana que soy, pienso que necesita tiempo de adaptación. Sí, Mira, lo necesita. Fabi es mujer y yo todo ese tiempo mencionando a Fabi como si fuera un chico. Bueno, ¿Cómo se llama? Fabi. Fabi. Uy, Ivana, Fabi. casi hace penalti, madre mía. Pero bueno, ahí está, ya aclarado, Fabi, perdóname. De Colombia, siguiendo a Linda. Todavía la he seguido al primer equipo masculino, ahora con Linda estaré mirando. Bueno, genial, Jason. O sea que aquí somos todos del Madrid o por Linda, mi caso por Kaká, luego por Marcelo. O sea que todos somos por nuestros... Los que somos de la TAM somos así, ¿no? Seguimos a un jugador y luego seguimos al equipo. No, mentira, a mí el Madrid siempre me ha gustado. Es que Misa no descuelga balones, traga por arriba, es que es cierto que me Pero recuerda- Misa no es una portera baja, es una portera alta. Pero tiene que salir con mayor seguridad. Sale mucho de puños, Claro. no agarra el balón, o sea... Y seguro que le sala de recuerda, tiempo. a Navas, y Navas es bueno, entonces, bueno. No sé. No, bueno, se refiere en que es una guardameta de reflejos, muchos reflejos. Pero tiene que dar más seguridad en el juego aéreo. Tiene que darla. Mira, Random dice que vino por Linda, vamos, esperemos que Linda, chicos. Vamos, esperemos que salga pronto. Minuto 58, O sea, yo dije 60, a ver si... Buenísima, Maite. Quique tampoco le pide a Claudia salvar los muebles y no la puso nunca. Joder, pero cuando juegue que lo haga bien. Yo pienso que esta es una jugadora Si que no, juega... es que si no, claro. Perdón, chicos. Un poco de agua, ¿no? Salvar los muebles no, pero si eres central del Real Madrid tendrás que defender bien las jugadas y tendrás que estar acertada. Pero vamos, Bueno. que es una opinión muy personal. Que Claudia Florentino para mí no tiene nivel Real Madrid. Pero lo mismo pienso de Lorena Navarro y de otras jugadoras. Culé pregunta por qué las jugadoras del Barça son tan altas y tan atléticas en contraste con el Real Madrid, que hay muchas pequeñas y la altura puede afectar el campo. ¡Ojo! Bueno, ahí Mira que viendo... jugada de Claudia, que jugada de Claudia, ¿eh? Ay.
sea, viendo a Maite que siga siendo pequeña, porque juega fenomenal, o sea... A ver, yo en el entiendo Barça, en el Barça hay jugadoras mayoritariamente altas, sí. Todas no, pero sí es verdad mayoritariamente. Yo pienso que en el fútbol femenino las diferencias físicas están más marcadas que en el masculino. Por eso yo digo que el Real Madrid debería intentar fichar gente con aptitudes... Yo creo, de hecho este año, las jugadoras que ha fichado el Madrid son muy buenas físicamente. Feller, Toletti, Kathleen, Weir... O sea, en ese sentido me parece muy bien. Yo, por ejemplo, creo que bueno, Linda Caicedo no tiene mucha altura, mide 1,63, pero es una bestia físicamente, es un animal, está fortísima. Poti, ¿qué te parece que Marcelo vuelve al Fluminense? Yo feliz. Feliz de la vida. Yo feliz que juegue un año, se jubile ahí y ya está. O sea, yo creo que Marcelo vuelve a Flu para jubilarse y yo muy feliz por esa vuelta. Gracias por comunicar, son excelentes. Gracias, Ferney. Todo bien, soy mujer y me encanta el fútbol, no soy de Colombia. Ah, Fenomenal. vale. Ah, porque dices eso como colombiana. Bueno, era el Real por CR7 ahora por Linda. Es un orgullo que venga de Deporte Cali. Así es. Deportivo Cali, ¿no? Pero es Deportivo de Cali. No, Deportivo Cali. No lo sé. Porque una vez... Ahora me pillas, ¿es Deportivo Cali o Deportivo de Cali? Yo creo que es Deportivo Cali. Cali, ¿no? Porque creo que Kike dijo una vez de Cali y... No, es Deportivo Cali, porque tú dijiste de Cali y te corrigieron. ¿Ah, Una sí? vez, sí. Ah, bueno. Pero ya aprendiste, sí. Ah, bueno. Aprendimos. Ah, vale. Creo. Una central... ¿Qué lío? Una central alemana vendría de perlas tipo esbaba que tiene un 80 un poco más alta y que sea rápida. Saludos desde Colombia. Vamos, Linda. Bueno, la central que le vendría muy bien al Real Madrid se llama Tarsiani. A ver, si Linda no debuta no hay corazón, pero random, la culpa, dale like. O sea, la culpa sería de Toril, no de la Madrid. culpa, Madrid. pero ya, pero como con Torino no la puede pagar, pues la paga con nosotros. No. ¿A quién le pilla mano? ¿Que le han dado a Clara de nuevo? Sí, a Claudia la anda con el balón. Hostia, ¿pero qué ha pasado? Por favor, que algo le pasa a Claudia, que está ¿Pero qué le llorando. pasa? ¿El pecho o el aire que le falta? ¿O cómo? No. A ver, La nariz, uy, la nariz. ¿Está sangrando? No. Le han dado la nariz a Claudia, chicos. Deportivo Cali. Deportivo Cali. ¿Quién se linda ya? Por favor. Si Linda entra en 70... O sea, La gente está yo nerviosa. confiante de que Linda va a entrar y va a meter un gol. Hay que fichar en masculino afroatletas. El Big Boss. Dice Raúl. Sí, hay que fichar, sí. Intentamos fichar a... Bueno, que si pudiera venir Catoto... Hombre, Catoto va a tener una lesión muy grave. Bueno, bueno. Buchan en su momento son las afroatletas como... bueno. El glorioso Super Deportivo Cali. Hombre, Romy Leuchter no nos vendría mal, ¿eh? Romy Leuchter no nos vendría nada mal. Debería Real Madrid transmitir sus partidos por TV abierta. Tiene los derechos. Si es que es una cuestión de tener los derechos. Debería. Saludos desde Barranquilla, tierra de Shakira. Ay, sí. Shakira. Cuidado, otro ataque del... ¿Cómo habéis tomado eso de Shakira y Piqué y todo esto? Ojalá traigan a Llorelín Carraval. Excelente defensa jugada con... Chicos, ustedes tienen que mandarme estos nombres a ver si Kike hace un estudio de la jugadora y ver qué tal. Somos Colombia, somos linda. Saludos de Barranquilla. Me había una jugadora también que me gustaba bastante cuando la vi en España, que es Kerolín, la brasileña. Que juega en el Madrid Club de Fútbol. Sí, o sea, tiene una mala era un poco cabrona, era un poco Sí, Jay-Z, sí. pero me gustaba. Uy, madre, al palo, no sé. Qué raro, no parece. No sé, yo tengo una sensación de que ahora el Alhama está atacando más fácil, ¿no? Como que al Madrid le está costando más defender. Sí, estarán cansados. No puede estar cansada así. Bueno, Hombre, a ver, cansadas válido? no deberían estar, Bueno. pero es verdad que han tenido un tute de selecciones claro, curioso. o sea, Esther, varias, o sea, Sí, claro. hombre, pero ya han pasado días también, Maite, ¿eh? sí. Pero han pasado días. Atentos al debut de Linda, lo hizo Cis, que nos comentaba saludos desde Chile, más de YouTube para el femenil. Dice, ¿en dónde puedo ver el partido Multicracks Gospel? Si está en España, en DAZN. Si está en Latinoamérica, en DAZN por YouTube. Hay que soltar el balón más rápido. Claudia está cansada, ¿por qué no quita a Claudia? Oye, a Estela ha venido siendo un Ancelotti, ¿o qué le pasa a Toril, tío? Javier Serrano que era Atenea para el masculino y Weir y Atenea para el masculino. Real Madrid es el equipo más grande del Ojo. mundo. A ver, chicos. ¡Ojo! Weir, ¡Ojo! ¿qué pase de Weir? Esther, Joder. ¿qué me haces? Gol de Ahora sí, Esther, Esther, gol de gol de Esther, chicos. Sí, vamos. Pero Esther es esto, ¿cómo a veces le cuesta ejecutar la situación? Vamos, chicos. Mira, esa es su a madre, ¿quién es celebrar. esa? ¿Quién es esa? No sé, es una amiga o algo. Una amiga que está embarazada. Una amiga que está embarazada. Besa la Bueno, gol de Esther, pancita. venga, mete ya a Linda, hombre, por favor ya. No es la pareja de Ivana, no hay que- No.
Vale. Gol de Esther. Beatriz Zanerato, brasileña, también es buena. Sí, es buena. Es verdad. Vía Zanerato, sí. Ahí, a ver, Brasil tiene... Bueno, ¿qué voy a decir, no? Bueno, Kike le gusta mucho Tarsiani. Tarsiani. Hombre, Tarsiani la empezamos a seguir nosotros en cuanto oímos hablar de ella de Fluminense. Que Tarsiani, claro. Antes de ir a Corinthians. Jugó en Fluminense y luego a Corinthians. ahora está en Corinthians. Sí. Bueno, Esther 1-4 y esto ya se pone rico. Y Toril. Toril, vamos. ¡Los cambios, Toril! Venga. ¡Sí! Pero se hace desear, tío, por favor. Oye, Toril se está haciendo desear. O sea, desear, pero ahora cosas malas. Y yo soy muy de Toril, pero me estoy enfadando, tío. Diana Molina, Linda Caicedo, opiniones, no ha debutado aún, esperemos que debute, pero opiniones es que pinta bien. Opiniones es que pinta muy bien. O sea, ya es muy buena y... A mí todo lo que me ha llegado, entre lo que yo he podido ver de su manera de jugar y lo que me llega a mí, es muy buena, tío. Muy buena. Linda ya. Ojalá algún día el Real Madrid fiche a un gran estrella como Alex Morgan, pueda hacerse... Bueno, Alex Morgan ya es complicado, porque Alex Morgan tiene una edad, creo que tiene 33 años Alex Morgan, 31, 32, 33, por ahí. No. Eso no lo veo. Claro. Y además Alex Morgan en este último contrato gana mucha pasta, ¿no? A ver, como gran estrella podemos fichar al Alex... Cállate, no digas esas cosas que la gente no se va a creer tu ironía. Chicos, es broma, ¿vale? Es broma. Vale, Claro. que que la gente se va a pensar que es en serio. Meta Linda, ya. Linda va a ser el 5-1, ¿no? Dice random. Hombre, pero pues que entre, porque si no entra no puede meter no el 5. El quinto no lo mete, macho, si no entra. Yo creo vale. que va a entrar alguien, ¿eh? Va a entrar alguien. A ver, chicos. No, va a entrar Freya, ¿qué es esto? No veo, tío, con estos planos no veo nada. Es que va a entrar Freya seguro por Zornoza, yo creo. ¿Hará doble cambio o solamente va a poner...? Hará doble cambio, espero. Hombre, debería hacer un doble cambio, tío. El césped es artificial, ya nos contesta. Esther hace gol en el 90 de la temporada. Madre mía, el Madrid va muy bien, chicos. Hombre, el Madrid este año, comparado con el año pasado, mirad los goles que está marcando este año y el anterior, ¿eh? Nada que ver. A nivel ofensivo el equipo, nada que ver. Tiene más recursos. ¡Ojo! ¿Puede llegar el quinto ahora? ¡Vamos! A ver. Métela aquí. No, hombre, no. Oye, pero que sí. Atenea. No, pero tenía que haber pasado. Sí. Tenía que haber pasado a Will el pase final era hombre. claro. A ver, ha intentado hacer el golazo, ¿no? Pero... Claro. A ver, saludos desde La Cruz, Cariño, Colombia. Hincha de la Casa Blanca y ahora población de fútbol femenino. Linda, enviamos éxitos. Qué genio, Julio, vamos. Sofía Smith o Entra solo Freya, tío, o sea, no meta Linda, yo no entiendo nada este hombre. Alexe para el Madrid, al menos le darán 200 balones de oro. Escucha Ana, ha metido a Freya por Esther. ¿Por Esther? Freya por Esther. Chicos, es que esa ansiedad por Linda nos está pasando factura, porque Toril de momento, minuto 67... Toril no la va a poner, ¿eh? Ya estoy viendo yo que no la pone tú. Que no digas que eso. No la pone, tío. Que los entrenadores del Madrid son raros, tío. Toril, Ancelotti, gente extraña, tío. Gente rara. No sé. Quique dice que se fue Tere, no Esther. No, yo no he dicho Tere, he dicho Esther, Ana Paula. La gente dice, pero la gente dice que se fue Tere. Ah, ¿y por qué pone en el cartel? Joder, los de Dazan son unos gilipollas, me han engañado. Ponía Esther. Es Teresa quien se ha ido. Joder. ¿Quién se fue? Me han engañado. Se ha ido Teresa. Pero en el cartel ponía Esther. Oye, Siri, marca un gol. Oye, esa buena. Aquí está la Siri. He encontrado 6 coincidencias. ¿A qué contacto te refieres? Por favor. Por favor. ¿Marca? Porque yo dije marca y pensé que era algún marco. Por favor. Falta seriedad. Perdón, Ceci Santos. Falta seriedad, venga. Clara Sornosa, venga. Para narrar un poco. ¿Cómo que falta seriedad? ¿Pero seriedad en qué sentido? Pero tú quieres que sea serio. Pero el tema es pasarlo bien. ¿Por qué seriedad? Falta seriedad. Seriedad, falta. Hombre, estamos aquí para pasarlo bien. Es que 1-4, chicos, ¿qué más? Sí, con 1-4, ¿cómo puede ser esto? Yo lo que me voy a poner... Freya ha entrado en el centro del campo, en el puesto, está jugando de pivote. Freya está jugando de ancla en el centro del campo ahora mismo. Ahora mismo en el centro del campo. El ancla del equipo es Freya ahora mismo. La casa salió estéril, o sea, Dazan pone lo que quieran. Sí, por eso. Buenísima, vamos, Esther. Me como unos caramelos, chicos. Qué rico, unos caramelos jugosos. No debería comer chuches, pero me gusta. Pero Linda estaba calentando, o sea que lleva 20 minutos calentando Linda.
Pobre Linda la va a pasar como James solo, va a estar en las prácticas. Oye, una pregunta, pero ¿y Linda? ¿Por qué no hacen un plano de ella? Tío, está calentando, los de Dazan no la buscan. No, es que es raro, ¿no? Ese es raro. Si es el debut, si supuestamente debería debutar la estrella, el único bueno se reveló de entrenador, nos dice Raúl. Linda Caicedo entrenaba con varones, por eso juega así. Ay, Dios mío, qué ancla produce la calidad. Bueno, lo hace muy bien, los felicito, gracias Carlos. Antes de llegar a Toril, el equipo era un despropósito, lo estaba haciendo bien. Sí, Sí, hombre, no, bien. evidentemente a nivel de rendimiento y resultados no hay color. Pero, ¿qué? Pero hombre, yo creo que el partido servía también para ver a Linda minutos con un 1-4. Claro, Creo o sea, que para dar la media hora el partido daba. Entonces, que no entiendo. pone Linda es como, te das cuenta que es una cuestión más de... Yo creo que lo hace por un tema de vestuario este hombre. No sé. Este hombre yo creo que mantiene mucho los códigos de vestuario y este tipo de cosas, la novata, llega la nueva, este tipo de cosas que yo me parecen una tontería. Claro, cuando pero quede 5 minutos entrará Linda, ¿no? Dice Juan, si asciende 5 a Linda, me voy a llorar por ahí. Bueno, estamos muy cerca, bueno. muy cerca. A ver, chicos, ojalá yo... Joder. Pues vaya tela, ¿eh? Hoy parecía que iba a llegar el debut, de momento no llega el debut de Linda. No llega el debut de Linda, pero esperemos que Toril la ponga prontito. Esperemos. Claro. A ver si nos dice algo Menayo. Menayo, Sí, habla claro. con Toril. Claro, a lo mejor tampoco escuchamos los comentarios y no Claro, no sabemos, sabemos nada, así que... qué puede Vamos pasar a ahí ciegas. en Dazón. Por favor, Linda Caicedo, lo dice Iván Herrera. A lo mejor has visto que te falta algo de forma física. No, que falta nada. Yo, Si hombre, está convocada, está si disponible. si estuvo jugando con Colombia hace nada. Estuvo Es que jugando... tú no- Que claro. no, hombre, que no le falta forma física. Si Si no- está jugando. No hubiese viajado a Lama. No, aparte, pero que ha estado jugando con Colombia, repito, que estuvo jugando el torneo Revolutions ¿cómo se llama? Que jugó. Revolution. Sí, Revolutions, Revelations o algo de eso. El Real Madrid, ustedes son los mejores. Saludos de Cali para la próxima en vivo. Sí, Warley, ojalá. Vemos si podemos hacer el Villarreal Real Madrid. Lo que pasa es que yo creo que coincide con algún partido de femenino, de masculino. ¿Eh? Voy a ver ahora los horarios, el calendario. Pero vamos a ver. vamos a intentar hacer los No, de partidos de masculino no puede femenino. coincidir, cariño. En todo caso, Euroliga, pero no puede coincidir. Con el baloncesto, perdón. Sí. Ah, vale, porque es jueves, o sea, no. Es Va a que no- entrar Linda, ¿eh? Va a entrar Linda, chicos, creo. A ver, vamos chicos. Me ha parecido que ir al banquillo con Naikari. Creo que va a entrar Ay, Linda y Naikari. La vimos pasar ahí, chicos. A veces no es para que se siente, pero para que entre. ¡Se viene! Hemos ¡Ya visto, viene! chicos. Una pregunta. ¿Tori cobra una prima si Will juega todos los minutos? Porque Sí. no la quita. No la quita. Es saca. como la Cristiano Ronaldo del equipo, ¿eh? No... Por favor. Sí, la trata como esa jugadora como la Messi, tío. Tiene que jugar todo. A ver, Solari, el único diferente en eso es que juega los buenos. Se viene Linda. Chicos, ¡Ojo! Esther, ¿puede meter gol? Esther, ¿qué has hecho? ¿Qué has Pues, hecho? No sé qué ha hecho. ¿Qué ha hecho Esther, tío? Esther, la tenías, mujer. Esther. Esther. Esther la tenía, sale Linda. ¡Viva Colombia! ¡Vamos, chicos! ¡Viva Linda! ¡Que viva ¡Vamos! Colombia! 15 minutos más el descuento, lo vamos a ver. Bueno, Que a sea ver, algo pura es algo. felicidad. Pero a mí se me hace corto, ¿eh? Se me hace corto. ¿Quiénes habéis dicho en el 70 que salía? No sé quién dijo, ¿ah? O sea, no Nadie ha dicho sé, 70. no sé quién ha dicho, Bueno, 75, pero 70. me si vale. no nos pone la bandera de Colombia, si Linda no juega, ella factura. Sí. Estamos ansiosos por el debut Cuidado, de ataque Linda. la dama. Cuidado. Joder. Esa va, ¿qué haces? Ah, bueno. Bueno. Ay, bueno. Iba a hacer yo algo, ¿no? El diferencial Kike para mí puede ganar el Balón de Oro. Wow, Sí. lindo. Hombre, bueno, poco a poco, poco a poco. Las jugadoras de Real Madrid, FEM, se asustaron y perdieron su identidad. Bueno, culés, venga. Sí, sabemos que se asustan contra el Barça, ya está. ¿Qué vamos a decir? Que no hay otra cosa que decir. Bueno, ven a decir lo obvio y ya está. Pero bueno, vamos Linda. ¿Qué está escuchando un audio que me asusta? No. Era tu papá, ¿no? Yo lo dije, vamos Linda, vamos. ¿Ves? Lo dice, yo lo dije. Andrés Salcedo, que dijo el... Andrés, acertaste, ¿no? Hussein también, 75. Somos 400... 41 personas en ¡Guau! este directo, chicos, para ver el debut de Linda Caicedo. Va a entrar... Vamos. Naikari por Esther y Linda va a entrar creo que por Atenea, ¿no? Hemos dicho. ¿O por quién? ¿O por Maite?
Por Maite, Linda Caicedo, allá va. A ver, chicos, voy a hacer una fotito de la ¿No puedes pantalla. hacer un vídeo? No sé. Muchas cosas al mismo tiempo. Tengo que leer los que están ansiosos del debut de Linda Caicedo aquí en directo con Madridismo al día. Vale, yo voy... Bueno, Linda, tal y como comentábamos, va a jugar por la izquierda, chicos, ¿vale? Va a jugar en la posición perfil izquierdo, Linda Caicedo. Bueno, si es que mira, tú la ves ahí, ya, ese andar que tienes es juguetón, ¿eh? Ese andar que tienes es juguetón. Esa Linda Caicedo que debuta, vamos, Linda, dale, vamos, a tope. Ah, hombre, sí, penalti. ¿Qué? Es mano, hombre, mano. A ver, chicos, si os puedo poner, vamos a hacer un poquito de... para que veáis. Eso lo podemos subir en short, sí, ¿no? Vamos a, no sé, bueno. Sí, vale, sí se puede subir yo. Luego yo creo que sí, vamos a ver. Es que grabé poquito porque es poco tiempo, pero bueno, a ver si... Uy, es que se... No, es que ahí se ve mal, cariño. Ay, chicos, los quería poner para que puedan ver. Es que hay mucha luz. Que claro. no hay muchísima luz, no puedes, ¿no? Ahora, joder. Hay mucha luz. Vale, vale. Es que está no puedo. No puedes, cariño, no puedes. La logística no lo permite. Pero da la vuelta a la luz, cero. La luz, mi vida. Ya está. Perdón, chicos, es que... No, Ana Paula siempre quiere contentaros a todos, pero a veces... Mete Ojo, la Linda, Linda. primer balón. Ahí lo toca con Naikari. Venga, vale, dale. Ah, Linda, No, hombre, Linda. no. ¡Uy! ¡Ay, chicos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡No! Tuvo una ocasión, Linda Caicedo estaba solita con el balón, se puso nerviosa, creo, pero era su momento, chicos. ¡Ay! Linda está jugando, chicos, minuto 75 ha entrado, ha tenido el balón. ¡Ay, no! Creo no. que se puso nerviosa. Se ha puesto nerviosa en el giro, mira el giro. ¡Ay! ¿Qué es eso, chicos? ¡Qué nervios, qué nervios! Pero es rápida, que es rápida, niño. ¿Cómo acelera? ¿Visteis? ¿Qué ha Escucho pasado? gritos del otro lado, por ahí, no sé. Mm, Digo que ya salió al campo, sí, chicos, ya salió. Sí, Linda sí, que ya Caicedo, estamos está aquí jugando comentando, y tuvo estamos hablando. una ocasión de gol, chicos. Un buen pase Naikari. En nervio. Vamos, Linda desde Cartagena, Colombia. Yo pregunto por qué las multinacionales de comunicaciones no compran los derechos televisivos de fútbol. Bueno, es una buena pregunta. Estamos complicados, chicos, pero ¿qué hubiese sido el debut con el gol? Bueno, tranquilo. Primer balón y gol. Hubiera sido Primer brutal. balón y gol, pero bueno, tenemos tiempo. Al Madrid un saludo desde Tomello, Linda Caicedo, el futuro del Madrid. Bueno, por favor, chicos. Por favor. Qué pena, estoy como vosotros, ¿eh? Estamos todos aquí. Venga, va. Gratitud con ustedes por su apoyo incondicional con Linda. Saludos desde La Cruz, Nariño, Colombia. Saludos, Julio. Atenea está en el campo. Sí. Sí. O sea, las jugadoras que han salido, chicos, han sido Maite Oroz, o sea, los que han quitado del campo es Teresa, Esther y Maite. Y han entrado Naikari, Linda Caicedo y Frilla Olofsson. ¿Vale? Son las jugadoras que han cambiado. Que ha cambiado Alberto Toril. Vamos, Linda, a dar todo. No ha puesto a jugar en toda Ojo, la Linda. liga a Lorena. No. ¿Linda? Bueno, bien. Vamos. ¿Devuelve? No, hombre, no. Weird. Tenías el pase ahí. Pero es verdad, Weird, es que yo tengo miedo que se lesione de tanto jugar, chicos, lo juega. Pero es como el Vinicius juega todo. Sí, bueno. Lo que pasa es que yo creo Sí, que Vinicius tiene unas físicamente condiciones. son diferentes, claro. No tiene nada que ver. Paciencia con Linda, es muy joven, sí, Carlos, sí, obvio. Pero es que la tuvo ahí, muy cerquita de hacer ese gol. Cuando vean luego, chicos, va a ser complicado. Venga, va. Esta contra, a ver. Venga, Claudia. A Linda. Claro, yo creo que también los jugadores cuando llegan así muy jóvenes, yo creo que también Sí. tienen mucho respeto por sus Sí. compañeros, Sí. tienen que ver cómo juegan, tienen que ser... Tiene que atreverse. Tiene que atreverse a lo suyo. pero también tener ese respeto, se le ve. Sí, se le ve. No, Freya, es por dentro. Pero no lo maltrates así, no, que nadie maltrata a Linda, chicos, no. Se maltrata a Linda. Lorena nos ha dado mucho... Ah, no, está hablando Jesús de Lorena, no, obvio, ya entiendo, pero es que ¿Quién maltrata a Lorena? ¿Qué ha pasado? No, que Toril no la ha puesto, no la ha convocado a ningún partido, sí, Lorena... Bueno, pero es que Lorena Navarro se ha quedado en el Real Madrid porque ella ha querido. Lorena Navarro fue informada en verano de que no se iba a contar con ella y ha querido quemar su contrato en el Real Madrid. Así que Lorena sabe en qué condiciones ha quedado, ¿no? Sí. Digo yo.
Hola, buenas. La Liga y Champions FEM tiene el mismo sistema de competencia. ¿Cómo es Como esto? el mismo sistema de competencia. No. No, es una fase de grupos con 4 equipos y son 16 equipos, cuartos de final, semifinal y final. No tiene nada que ver. Y la liga es por puntos corridos. Claro, o sea, nada que ver. Ya está. Como muchas ligas del Nada que mundo, ver. ¿no? Yo creo que ya hoy en día las ligas del mundo son todas por puntos corridos. Que antes había, por ejemplo, en Argentina un campeón de clausura, un campeón de apertura jugaban y ahí se ganaba. O en Brasil también, pero... Mira, joder, hombre, pero hombre, Naikari devuelve el balón ahí a Linda. Bueno, chicos, Naikari, vamos para Linda. No, Linda. no intenta tirar, ¿verdad? No, claro, que te debería haber dado a Linda, pero bueno. Tenemos muchas ganas de que marque gol, Caicedo. Pero Linda está jugando, entonces tú dijiste, está como de 9. No, ahora está detrás, está con una media punta detrás de Naikari. Vale. O sea, está más Claro, está costado Naikari. izquierdo, pero va para adentro, más para adentro. Que juegue Linda hoy sí, chicos. Linda está jugando. ¿Por dónde ve ese partido? Desde DAZN, chicos. DAZN. Me acabo de suscribir, vamos a la Madrid, hasta el final vamos Linda Caicedo, Portugal. Gracias. Dale like, gracias a Rafael, gracias, Gracias, chicos. Rafael, y a todos los que estáis. Bienvenidos. ¿Corner? Al día. Al día. Corner al día. Ah, bueno. Vamos, chicos. Minuto 80, 1-4 y el partido... Ahora, la parte interesante es que marque Linda, porque lo demás ya está decidido todo. Está decidido ya todo. Bueno, Jesús, sí, me da mucha pena por Lorena, pero ya está lo de Lorena. Ya ha dado mucho al Madrid, es verdad. Nos ha dado goles que no han dado la clasificación. Es que es verdad, Champions. No, Sí, no, pero es- lo que pasa... Pero bueno, hoy estamos con Linda, perdón, Jesús. Hoy es el día del debut de Linda Caicedo. Y ahí la tenemos en ese De momento corner. no ha tenido ninguna situación de carrera, ¿no? Para correr metros. Ha tenido situaciones de toque en corto. Bueno, y primera oportunidad clara de gol. Yo a Lorena le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Yo... Majísima, aparte majísima, yo la conocí, le he Ojo. sacado fotos con ella, es muy buena, es que es muy maja, pero bueno, Esto se trata se de... acabó la etapa, chicos, se acabó la etapa. Vamos, chicas, vamos, Baba, para Linda Caicedo, Linda para Dale, dale. Claudia. ¡Vamos! Linda, venga. ¡Ay, Uy. no! ¡Tira, atrévete! ¿Has visto ahí cómo ya tenía la punta de velocidad? ¿Has visto cómo ha ido acelerando? Se tiene que atrever, está como un poquito atenazada en su Casi debut. dio la asistencia para un gol en Alcaria, no sé qué. Sí. Muy bien, chicos. Muy bien. Ha tirado ahí a la pared. Mira También. ahí cómo acelera. Mira. Sí. Pero acelera en cortito mucho. Ese podía haber hecho el gol, chicos, pero prefirió intentar dar la asistencia. Nada. Fernando, bueno, dejo que hablen de vez en cuando, no huele todo, pero... A ver, somos más de 400 personas. No puedes leer todos los mensajes, cariño. No, yo lo sé, pero es que... A ver, no me puedo unir, pero os doy mi like para que sirva de algo por lo menos. Gracias, Hombre. Ada. Genio, Ada. Con que te suscribas y estés Con aquí. que estés... Chicos, ya nos ayuda muchísimo. Va a entrar Carla Camacho, qué bien. Me alegro mucho. Bueno, chicos, Canterana, probablemente con Paula Partido, los dos mejores proyectos del Real Madrid Femenino B. ¿y quién va a quitar? Y que Carla Camacho ya ha debutado con gol en la Champions. ¿Quitará a Atenea o a Weir? Yo creo que Atenea. Atenea, ¿no? Sí, Atenea. Va a salir Carla, saludos desde Colombia, saludos Anderson, no me puedo... Bueno, A Weir, quita a Weir. Y entra Quita a Moller Weir. también, que va a entrar por... Hombre, y tiene muchos cambios, ¿eh? Mira, al final tú dices que la plantilla corta, pero tiene a Linda, tiene a Moller, tiene a Carla, tiene a Freya... Sí. Y no son malas, son buenas jugadoras. Cada Me hubiese una. gustado los cambios un poco más antes. Más antes. Sí, porque darle 10 minutos de descanso a Atenea está bien, pero si le hubiera dado 20... Y cantarle las Ajá. 40 a Toril, que dice, bueno, Jesús, vamos a ver, tengo ganas de ir un día Madrid para ver un partido de las chicas. Bueno, bienvenido, Jesús. Pues venga. Mira Carla cómo sonríe. Vamos, Necesitamos Carlita. mucha gente en el Di Stéfano, chicos. Yo voy a ir a ver las chicas en el estadio del Atleti, así que nada. Así que me da un poco de cosa ir ahí a Alcalá de Henares a ver las chicas en casa, en el campo del enemigo. En casa Juan. ¿Qué ibas a decir? No, en Juan. casa del enemigo, Ah, casa, bueno. casa contraria. Ah, Iba bueno. a decir. Vamos, Linda Caicedo, ¿cómo ven este Real Madrid en comparación con el Barça, Juan? Pues lejos, ¿no? Un poco lejos. Un poquito más. Pero mejorando. O sea, Mejor. lejos, pero mejorando. O sea, digamos que la distancia se ha recortado. Pero Bien. sigue habiendo Sí. distancia. Bueno, viene. ¿Vale?
Bien, Freya. Voy a moler. Diego, Linda ha participado de 2 jugadas donde casi ha anotado, o sea, Ha anotado- tenido un gol bastante bien, bastante claro, y luego una buena asistencia que Naikari no ha marcado. Claro, es que... Bien, Linda. Ojo, el sombrero que ha dejado ahí. Bien, bien, bien. Bien, bien. Linda va entrando en confianza, ya veréis. No estoy viendo el partido al final, ¿qué posición está jugando Caicedo? Ahora está jugando como una segunda delantera. Detrás de Naikari. Moller por la izquierda, Carla por la derecha y Linda de media punta. Media punta, segunda delantera. No, Adam, no que te suscribas, no, lo que decíamos es que muchas gracias a vosotros porque le dan los likes, se suscriban y todo eso. Es que yo creo que está confundiendo unirse con suscribirse. No tenéis que suscribirse, no es... Solo seguirnos, seguir. No sé, o lo que os apetezca, chicos. Narra, por favor. Yo narrar. Qué pinta linda, impresionante, Caicedo. Vamos, chicos, esos 5 minutos narrando, ¿te apetece? 5 minutos narrando. Vamos, chicos, a ver si que conozcáis un poco aquí que narrador. A ver, no tiene sentido ahora que me ponga a narrar 5 minutos del partido. Vamos, ningún sentido. Que sé. Venga, Carla. No, hombre, no pites falta. No pites falta. Que pintaba una buena jugada con Carla Camacho y Caicedo, chicos, y ahí la... Mira las piernas, de Linda, tío. Está fuerte, macho. Está fuerte. Está fuerte esta chica, Muy bien. Linda se parece a Feller. No. ¿En qué sentido? Físicamente no. Son muy diferentes. Feller es mucho más alta. No, pero Linda es más de menudita. forma de jugar. De forma de jugar tampoco, porque yo creo que Linda tiene mejor temple en corto, el juego en corto, y Feller es más correcaminos. Aunque Linda es muy rápida, pero Feller es más para tirar todo el juego en transición al espacio. Linda creo que tiene mejor entendimiento del juego en corto que Feller. Del juego de asociación, los pases en corto. Pregunta Juan, ¿quién es la mejor jugadora de Madrid hoy y en la historia? Bueno, es que historia... La jugadora. Hombre, la Sí. jugadora a día de hoy, para mí, mejor del Real Madrid es Caroline Weir, sin lugar a dudas. Esther es la máxima goleadora en 3 años de la historia del Real Madrid. A ver, son 3 años. Creo que para hacer ese tipo de análisis hay que esperar que pase una década, ¿no? Por lo menos. Digo yo, Linda Caicedo, magnífica jugadora. Iván Mira, Andrés... mira, Linda, mira. ¡Buena! ¡Uy, qué jugada de Linda Caicedo, Dale, dale, por dale, dale. favor! ¡Madre mía! ¿Qué dices tú? ¡Ay! Ha intentado hacer una picada por arriba, Linda. A ver, aquí- Ay. es que me da algo. Si sigue... Ha querido hacer un poco la Naikari, ¿no? De picarla por arriba. Nada, pero ya has visto, Ya se está desatando poco a poco, Poquito a poco ya está. Es que ya me... Chicos, si la cosa pinta... Es que no sé, va, venga. ¿Dónde verlo en directo? Chicos, faltan 4 minutos para terminar el partido, más la que decimos, pero en Dazan. En Dazan. En Dazan. Todo en Dazan, chavales. Qué Dazan. bien, Linda, que recupera... O sea, ha robado el balón y ha arrancado... Ha hecho un robo, una asociación y luego, bueno, se ha estado ahí. Me está gustando el Madrid mucho, que está jugando mucho a 2 toques, ¿no? O a Sí, un toque rápido, sí. rápido. Está... Venga, Linda, sube, hombre. No, están subiendo otras. Carla, está Carla. Uy, bueno. Bueno, ven, llega ya. Recuperación de Linda, el balón, chicos, para Moller. Devuelve. Moller, Hombre, a ver. gol. ¿Qué? Gol en propia. Gol en propia de la Lama, chavales. Gol en Gol propia. en propia de la Lama. Indican ahí a Freya, pero no. A ver, chicos, gol del Madrid, gol del Madrid. Pero Moller se nota que está más fuera que dentro, tío. La ves, las caras, todo. Bueno, pero lo ha hecho bien, ¿no? Eso es joder, el otro día marcó el gol contra ¿qué equipo nos dio la victoria el otro día? El Sporting de Huelva fue, ¿no? Antes del parón, ¿no? El 1-0 que ganamos. Linda me gustó mucho cuando la vi contra España. Vamos, Linda. Linda es un estilo Rodrigo, es rápida y tiene cabeza y encima tiene gol. Sí, esa comparación es buena. Es una jugadora con velocidad, pero con mucho entendimiento del juego asociativo. Los pases, ¿no? O sea, Sí. tiene todo eso. Venga, Sofía. Sí, el de Moller fue el 1-0 que íbamos empatando y en el último minuto hizo gol Moller. Caroline Moller Hansen. Bueno, chicos, 1-5, sé que el resultado es igual al del partido de Sí, Linda, puede sí, ser. Sí. O sea, que impresionante, lo que nos falta es el gol de Linda, queremos debut y gol. La liga, ¿cuántas pasan a Champions? Juan, la primera pasa a directo a Champions, la segunda tiene que pasar a una etapa clasificatoria y la tercera tiene que pasar a 2 etapas clasificatorias de Champions, ¿vale? Eso es. Es así, o sea, 3 se clasifican, pero solo una directa y 2 indirectamente.
es un poco, la Champions femenina es un poco complicada. Está muy acotado. Deberían abrir un poco Las más plazas, sí. los puestos de Ojo, a ver, Carla. Venga, Carla. Ah, no, No, muy es fuerte el Carla, pase, vale, muy vale. fuerte Naikari, muy fuerte ese Sí, pase. sí. Carla Florentino me parece 1000 veces mejor que la tibia de Ivana. Abraham dice. Bueno. Eso falta de Freya. Falta de Freya, minuto 89. 1-5, mismo resultado que en el partido de ida. Y que fueron 15 minutos de momento. ¿Qué te pareció el debut de Linda? ¿Puede hacer ya un...? Bueno, creo que ha tenido situaciones para jugar, para pedir el balón, ha tenido un medio gol, una media asistencia. Le falta soltarse un poquito más a ritmo, pero bueno, es normal, son sus primeros minutos en España, en el Madrid. Y a ver, creo que está bien, ¿no? Unos detallitos. Es un partido donde ha dejado algunos detallitos. Lindos detalles. Lindos detalles de Linda. El último gol fue en propia puerta. ¿no? O sea, parecía que... 4 minutos de descuento, ¿vale, chicos? Chicas. 4 minutos para ver el gol de Linda. 4 minutos. 4 minutos para ver el gol de ¿El Linda. partido de la Copa de la Reina se podrá ver en algún lado? Sí, lo van a dar por Teledeporte. ¿Teledeporte? ¿Sí? Sí. Vale, Teledeporte. ¿Cuánto vale la entrada contra el Atlético del Madrid, por favor? John, es que, mire, yo lo he comprado por la peña. No sabré decirte, pero... yo sé que a los socios del Atleti creo que pueden entrar gratis. No sabré decirte, John. Yo lo conseguí por la peña, entonces es diferente todo. Porque mira, os voy a decir, el Atlético ha sido el único equipo que la peña se ha contactado y con el cual han dado una área para que el Madrid pueda ir, ¿vale? Los otros equipos te dicen, no, tú puedes conseguir la entrada como todo el público en general y todo, y ya está. Bueno. Pero bueno, Bien, Linda, ahí a tocar. si consigo alguna información lo pondré en Twitter, ¿vale, John? El tema de las entradas para ir a Alcalá de Henares. 3 minutos. Bueno, en estos 3 años, ¿cuál ha sido el mejor partido de Real Madrid para ustedes? ¿Dónde tuvieron más hype? Tío. El último de la Supercopa fue muy duro. De la Champions con el gol de Claudia Sornosa también. A ver, yo el partido que he tenido más hype de decir, podemos hacer algo de repente de demostrar cosas en el Camp Nou, con el gol de Claudia Zornoza desde el centro del campo, y estando a un gol de poder empatar la eliminatoria, en ese momento. Sí. Luego ya pasó lo que pasó. Pero ese momento fue importante. Y luego este año la Supercopa, creo que ha sido un momento llamativo. Vamos, Ahí, Carla. Venga, Alinda, atrás, Carla, atrás. Atrás. Oiga, que centro. Oiga, Moller. Uy, Moller. Caroline Moller. Pero no bueno, lo- Carla, que centro ha sacado, Sí. Pero no lo defendió la portera, fue fuera. Fue fuera. Pensé fue que fuera. había- Mira que pase. Y Naikari ni salta, claro. Guau, Moller. A bote pronto. Bueno, chicos, casi otro gol de Madrid, pero bueno, ya está 1-5, muy bien. Y me gusta el tema de los goles, ¿no? Muchos goles. Sí, un partido... Ha habido un momento en la segunda parte, Ana Paula, Sí. que el equipo estaba un poquito dubitativo atrás, pero hombre, el Madrid ha sido muy superior a este Alama, ¿no? Normal, es lo que se esperaba también. Así que chicos, vamos a ver qué tal pinta es Linda Caicedo con la... También... A ver. ¡Alinda! ¡Ojo! ¡Dale, Linda! ¡Uy! Lo ha tenido... ¡Ay! ¡Ay! Vamos para Linda. ¡Qué pena! Es que... Tiene que regatear, tío. Sí, Tiene que sí, intentar... pero bueno, de momento... Naikari... Si meten a Cari de cabeza, chicos, que es pequeñita, ya sería una cosa increíble, ¿ah? Pero chicos, el debut de Linda Caicedo me parece fenomenal. Es que, de verdad, Ha participado. ha participado En situaciones de área. A ver, para ser una jugadora que está llegando en su primer partido, me parece... Tiene 18 años. Y No 18 olvidemos que años, tiene 18 que sabemos que estamos con el hype de Linda, pero es que... El tren del hype con Linda va a tope, Va a tope, pero chicos. tenemos que entender el contexto. Faltan 30 segundos para terminar el partido. A ver, chicos, qué va a pasar. Balón para Naikari, Naikari. hombre, no, Naikari. El Joder. control no es tan bueno, pero lo puede... Bien. Vamos a leer. Ahora sí, bien. Toca. Ay, tenía Linda ahí. Frilla. Frilla. Bueno, chicos. Mi Coffee.
te voy a tener que quitar el... ¿Qué ha pasado? No, es que está haciendo spam. O sea, ¿cómo Pero es? ocultar usuario Ocultar ahí. eso del canal. porque ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba haciendo unos spam, poniendo unos comentarios todo el tiempo. No sé, no había dado cuenta, chicos. Joder, o sea, perdón. lleva ahí todo el rato. Muchas Bueno, gracias. final del partido, chavales. 1-5. Victoria del Real Madrid con estreno y debut de Linda Caicedo. Gladys, la señora de gafas no sabe de fútbol. Pues bueno, mostrame tu canal y que tú nos cuentes cómo es el fútbol. Pero Gladys, Gladys. no pasa nada. No pasa nada, por suerte tienes muchos canales. Claro, así tú te que, puedes decir muchas gracias y chao. claro, no pasa nada. Así que nada. Bueno, pues victoria del Real Madrid, 1-5, goleada, partido... Muchas ganas de seguir viendo más de Lin. Muchas ganas de seguir viendo cosas de Linda Caicedo, que desde luego ha dejado algún detalle, alguna notita de calidad. Creo que el Real Madrid ha sido tremendamente superior, que en defensa ha dejado algunas dudas, que Misa ha tenido ahí un par de errores. En defensa nos ha faltado algo de consistencia, pero bueno, el dominio del juego, las ocasiones... Weir también ha tenido una gran primera parte. Bueno, ahora vamos a hacer en el canal el postpartido, así que os invitaría a que luego veáis el vídeo en el canal, que lo apoyéis, que os suscribáis y que estéis ahí. Que nada, ha sido un placer teneros ahí al otro lado, en un día de un montón de gente ahí apoyando el directo. Y próxima parada frente al Villarreal en Copa de la Reina. Mira, chicos, 500 espectadores y apenas 200 pulgares arriba, nos dice Bueno, pero en Fernando. YouTube ya sabemos cómo funciona esto. Raúl también dice, bueno, muchas gracias, chicos, la verdad que ha sido Qué locura, un qué directo. locura, qué locura. Gracias a Wow. Linda Caicedo por traernos tantos madridistas, Sí, tantos porque hoy ha sido colombianos. mucha gente de Colombia, ¿eh? Mucha gente Así de Colombia, que, muchas gracias, excelente comunicación. Bueno, Ferney, muchas gracias. Chicos, ves que sé que vosotros sois buenos, que a veces entran unos aquí que nos ponen así, que nos hacen dudar A ver, de cariño. nuestra capacidad, pero que son gente troll. Cariño, a ver, de los comentarios que tú ves de la gente, ¿cuántos hay positivos y negativos? La mayoría que son positivos o negativos. Pues ya está. Sí, Adam, yo no sé si cuando el Madrid B jugó, la verdad, perdóname, es que ¿De qué? ¿Cómo? el Madrid B, no sé cuándo jugó, ¿El Real Madrid B femenino o cuál? el femenino. El femenino. No sé, para eso puedes seguir el canal de los chicos, la fábrica en femenino, la fábrica en femenino, que ellos hablan todo de la cantera de femenino, chicos, que son amigos míos, ¿vale? Pues nosotros hemos estado centrados en esto. Tranquila que las mujeres saben mucho de fútbol, bueno, gracias, Michael, bueno, no sé, no sé si eso es algo, muchas gracias, saludos. Hombre, Ay, a la Madrid, chicos, a la Madrid, gracias, son los mejores. Y a la Madrid, hasta el próximo partido, mañana tenemos baloncesto, tenemos el Betis Real Madrid, así que para chicos, los miembros quedamos del canal, con- así que ahí lo veremos. Venga, con chicos, partido. muchísimas gracias, Hasta cracks. la próxima, chicos, a la Chao, Madrid. chao. Chao, chao. Vamos, a tope de Linda, joder. Vamos ahí, vamos. Gracias por vuestros comentarios.